Se llamaba Kinau y para la Mayo era parte del mundo. Era solo eso, el chico de la moto, el repartidor con el casco arañado y una sonrisa algo cansada, que siempre llegaba a tiempo. Aquella mañana de martes, la última de su 5º año de un exilio autoimpuesto, el sol entraba terco por la rendija de la persiana y le daba directo en la cara, como si quisiera apresurar el día más esperado de su vida. Vivía en un cubículo en el que apenas cabían la cama individual y una estufa de 2 hornillas, un lugar que siempre olía a café recalentado y al cuero gastado de la chaqueta de repartidor colgada detrás de la puerta. Para Kinau, sin embargo, toda aquella estrechez tenía un sabor embriagador a victoria. Fueron exactamente 1.825 días viviendo con lo mínimo, sintiendo en la piel lo que era contar las monedas para pagar el alquiler. Una prueba silenciosa impuesta por su clan para que aprendiera el verdadero valor del imperio que un día heredaría. Pocos sabían ellos que la Mayo era riqueza, que encontró en todos esos años no tenía precio ni podía contarse. El verdadero valor de aquellos 5 años tenía nombre, apellido y una forma única de arrugar la nariz cuando algo le parecía gracioso. Yuki. Ella era el eje sobre el que giraba su nuevo mundo. La razón por la que la farsa de ser un don nadie no lo enloqueció por completo. Mientras se ponía el uniforme por última vez, pensaba en ella, en la forma en que ella le sujetaba la mano con firmeza delante de los amigos de la universidad que se reían de su móvil con la pantalla agrietada, o como el rostro de sus padres se contraía en una máscara de puro desprecio. Cada vez que él iba a buscarla a pie a la puerta de su casa, Yuki lo amaba por quien era, o mejor dicho, por quien ella creía que era. Y esa pureza genuina era la cosa más aterradora y maravillosa que jamás había experimentado. Dentro de una caja de cerillas vacía, escondida en el fondo de su cajón de los calcetines, el anillo de compromiso de su bisabuela parecía latir. Aquel pequeño objeto parecía pesar 1 tonelada, un portal a la vida que estaba a punto de darle, la vida que ella merecía desde el primer instante. El silbido agudo de la tetera barata, que sonaba como una alarma de incendios asmática, era la banda sonora oficial de sus mañanas en los últimos 5 años. Kinau vertió el agua hirviendo sobre el café molido en un colador de tela, y el aroma fuerte y un tanto quemado llenó el pequeño espacio, un perfume que había llegado a asociar con el comienzo de un nuevo día de lucha. Sostuvo la taza de cerámica desconchada, sintiendo el calor pasar a sus dedos, y se miró sus propias manos. Eran las manos de otra persona, callosas, con pequeños cortes cicatrizados y las uñas permanentemente teñidas por una fina capa de grasa de la cadena de la moto. Sonrió. Eran manos que habían trabajado, que habían sentido el frío cortante del invierno y el peso de cientos de cajas. En pocas horas, esas manos estarían sosteniendo una copa de cristal, firmando documentos que valían más que un país pequeño. Sintió una punzada de nostalgia agridulce por aquella vida que estaba a punto de aniquilar. Una parte de él, una parte que no esperaba que existiera, lamentaría la pérdida de aquella simplicidad brutal, de la claridad de tener un único propósito diario: sobrevivir hasta el día siguiente para poder ver a Yuken. Cogió la chaqueta de cuero del gancho. El material estaba gastado, casi suave en algunas partes, y olía a lluvia, asfalto e incontables comidas baratas consumidas a toda prisa. Era su escudo, su armadura de hombre común. Antes de ponérsela, cogió el móvil de la mesita. La pantalla, una telaraña de grietas, se iluminó con un nuevo mensaje anera de ella. Buenos días, mi repartidor preferido. No te esfuerces demasiado hoy. Te necesito entero para mí más tarde. Kinau sintió que el corazón se le encogía con la más pura e inocente ironía en entero. Ella no tenía ni idea de que hoy él se volvería entero de una forma que ella jamás podría concebir. Una sonrisa genuina, quizás la última sonrisa verdaderamente descomplicada de su vida, brotó en sus labios. Respondió con un simple «No te preocupes, hasta más tarde, mi amor». Guardó el aparato en el bolsillo y al abrir la puerta sintió el aire frío de la mañana en el rostro. Era el soplo de la libertad, el presagio del fin. Aquel era el último día que saldría de ese apartamento como Kinau, el repartidor. La próxima vez que entrara allí sería para borrar los vestigios de aquel fantasma que aprendió a ser. La primera entrega del día era para una anciana en un barrio obrero, una clienta habitual que siempre le ofrecía un vaso de agua y le preguntaba por su salud. Kinau subió los 3 pisos de escaleras del edificio sin ascensor, sintiendo el ritmo familiar del esfuerzo en sus piernas. Llamó a la puerta y la anciana, con el pelo blanco como el algodón y un rostro surcado por miles de sonrisas, abrió. «Buenos días, hijo mío».
«Hoy has llegado temprano», dijo ella, con una voz temblorosa y amable, mientras ella firmaba el recibo con la mano un poco torpe. Kinau la observó. Para ella, él era solo el chico de las entregas, una figura anónima y pasajera en su rutina. Sintió una punzada de algo que no era lástima, sino una extraña ternura por aquella interacción simple y honesta. Él era un fantasma a punto de desaparecer, y ella nunca sabría que el muchacho sudoroso en su puerta podría comprar el edificio entero con el dinero que le sobraba. «Que tenga un buen día, señora Almeida», dijo, con una calidez genuina en la voz. Era su despedida silenciosa de aquel mundo, al bajar las escaleras y subirse a su moto. Con el motor tosiendo antes de arrancar, Kinau se sintió invadido por una sensación de poder casi vertiginosa. No era el poder del dinero o de la influencia que estaba a punto de recuperar, sino algo diferente, el poder de un secreto. Era un actor en el último día de una obra de teatro que había durado 5 años y nadie en el público tenía idea de quién era. En realidad, cada persona que se cruzaba con él en la calle, cada conductor irritado que lo adelantaba, veía solo a un repartidor, un peldaño bajo en la escala social de la ciudad. Esa invisibilidad, que durante tanto tiempo había sido una carga, ahora era una capa protectora, un capullo del que pronto emergería. Aceleró, sintiendo el viento en la cara, un viento que parecía llevar todas las promesas de aquel día. La ciudad se desplegaba ante él, un tablero de juego que estaba a punto de voltear por completo, y la única regla que importaba era la felicidad de Yukin. Conducía la moto con una intimidad que rozaba la simbiosis. Después de 5 años, conocía cada atajo, cada bache traicionero, cada semáforo desincronizado de aquella metrópolis. Era un conocimiento adquirido en la práctica, bajo la lluvia, bajo el sol abrasador, en la urgencia de una entrega retrasada. Su recorrido lo llevó a pasar por la avenida principal, un cañón de vidrio y acero donde los rascacielos parecían querer perforar las nubes. Uno de ellos, el más alto e imponente, con el logotipo de un halcón estilizado en la cima, era el cuartel general de su clan. Kinau alzó la vista por una fracción de segundo, el casco arañado reflejando la opulencia de aquel gigante de hormigón. Se sintió como un pez del fondo del océano mirando hacia la superficie. La distancia entre su moto vibrando en el asfalto caliente y la sala de reuniones en el último piso de aquella torre era, en ese momento, la mayor distancia del universo, y la cruzaría en menos de 12 horas. Una risa baja se escapó de sus labios, ahogada por el ruido del motor. La ironía era simplemente espectacular. Mientras se alejaba del imponente edificio de su familia, la mente de Kinau viajó a un momento específico, 2 años atrás. Era una noche de invierno, con una lluvia torrencial que convertía las calles en ríos de agua sucia y helada. Estaba en medio de una entrega, empapado hasta los huesos, con el cuerpo temblando de frío y fiebre. Se le pinchó una rueda de la moto en un barrio peligroso y mal iluminado. Sin dinero para una grúa y con el móvil sin batería, tuvo que empujar la moto durante casi 5 kilómetros bajo aquel diluvio. Cada paso era un esfuerzo hercúleo. Le dolían los músculos y la sensación de desamparo era absoluta. En ese momento odió la prueba, odió a su padre, odió el mundo. Fue lo más cerca que estuvo de rendirse. Fue Yukin quien lo encontró, horas después, rehaciendo su trayecto a pie, preocupada por su tardanza. La imagen de ella corriendo hacia él con un paraguas y una expresión de pánico y alivio en el rostro quedó grabada en su alma. Fue aquella noche cuando entendió que la prueba no consistía en aprender el valor del dinero, sino en encontrar algo que el dinero jamás podría comprar. La ruta de la siguiente entrega lo obligó a pasar cerca del campus de la Universidad de Yukin. Las verjas de hierro forjado y los céspedes bien cuidados parecían un mundo aparte. Fue allí, en esa misma verja, donde vivió una de las escenas más humillantes de su vida. Había ido a buscar a Yukin después de clase, con un pequeño ramo de margaritas que había comprado con el dinero contado de la propina. Un grupo de compañeros de ella, liderado por un chico arrogante llamado Leonardo, los rodeó. Leo, con su coche importado aparcado justo detrás y ropa de diseño, miró a Kinau de arriba abajo con un desprecio palpable. «¿Yukin? ¿En serio? ¿Qué ves en este repartidor? Huele a grasa», dijo Leo, con una sonrisa de burla, mientras los demás se reían. Kinau vio el dolor y la furia en los ojos de Yukin mientras ella lo defendía, su voz firme a pesar de la humillación. Él, por su parte,
sintió una rabia fría y calculadora apoderarse de él, una rabia que tuvo que tragarse, encerrar bajo 7 llaves dentro de su pecho, manteniendo su máscara de muchacho humilde y sin reacción. El recuerdo de aquel día en el campus todavía le hacía hervir la sangre. La impotencia forzada era un veneno que tomaba, en pequeñas dosis, todos los días. El narrador, que veía la tormenta dentro de él, sabía que la furia de Kinao no era explosiva, sino algo denso y frío, como el núcleo de una estrella a punto de colapsar. No solo quería golpear a Leo, quería desmantelar el mundo de privilegios que permitía que gente como él existiera y humillara a los demás sin consecuencias. Quería que Leo sintiera en su propia piel lo que era no tener nada, lo que era ser invisible, ser el hazmerreír. En ese momento, conduciendo su moto, Kinao hizo una promesa silenciosa. La recompensa de Yukin vendría primero, por supuesto. La cubriría de tanto lujo y poder que el recuerdo de aquellas risas se convertiría en un eco insignificante. Pero después cobraría cada una de esas humillaciones. Leonardo y sus amigos serían los primeros de la lista. Una lista que, él sabía, sería larga. El castigo no sería un acto de venganza, sino de reequilibrio cósmico, parado en un semáforo en rojo, con el sol del mediodía pegándole fuerte en la espalda. La mano de Kinao fue instintivamente al bolsillo de su pantalón, como si buscara algo. El anillo no estaba allí, por supuesto. Estaba a salvo en su humilde caja de cerillas, en el cajón de los calcetines, pero podía sentir su peso fantasma en sus dedos. No era un anillo cualquiera, era el corazón del halcón. Una pieza legendaria dentro de su clan, con un diamante azul profundo, de talla única, que decían haber sido extraído de un meteorito. La joya había pertenecido a su bisabuela, una mujer de fuerte personalidad que ayudó a consolidar las bases del imperio de la familia. La tradición decía que el anillo solo debía entregarse a la mujer, que no solo conquistara el corazón del heredero, sino que también demostrara una fuerza de espíritu digna de convertirse en la matriarca de la siguiente generación. Mirando sus guantes de cuero gastados que sujetaban el manillar de la moto, Kinao sonrió. Nadie en toda la historia de su clan era más digna de ese anillo que Yukin. Ella ya era una reina, solo que aún no lo sabía. Llegó a la dirección de su última entrega oficial. Era un bufete de abogados en un edificio de oficinas moderno y sin alma. El aire acondicionado, helado del vestíbulo, fue un alivio bienvenido después del calor de la calle. Se anunció al recepcionista un joven de traje, que lo ignoró durante casi un minuto antes de finalmente prestarle atención con aire de fastidio. Kinao sintió el contraste de forma aguda. En pocas horas, gente como aquel recepcionista se inclinaría para servirle. La banalidad de aquella última interacción era casi poética. Subió, entregó el sobre a una secretaria que apenas levantó los ojos del ordenador, recogió la firma y se dio la vuelta. Mientras caminaba por el pasillo de vuelta al ascensor, una sensación de ligereza se apoderó de él. Estaba hecho en 5 años. La prueba había terminado. No pulsó el botón de la planta baja, sino el del garaje. Ya no necesitaba volver al centro de distribución para devolver el uniforme. Aquel uniforme, aquella moto, aquella identidad, ahora eran suyos para desecharlos. De vuelta en su moto en el garaje subterráneo, se quitó el casco y respiró hondo. El aire estancado con olor a hormigón le libertaba. La palabra resonó en su mente con una fuerza abrumadora. Ya no era un empleado, un subordinado, un número. Era solo Kinao, un hombre en camino de reencontrarse con su vida y su amor. Su mente comenzó a repasar el plan para la noche. Cada detalle, meticulosamente arquitectado. Primero, volvería a su apartamento, se daría el baño más largo y significativo de su vida, lavando simbólicamente los últimos 5 años de su cuerpo. Después, se pondría el traje carísimo que había estado escondido en una maleta debajo de su cama todo ese tiempo. Y luego, el coche, un coche de lujo, entregado discretamente por uno de sus subordinados leales, lo estaría esperando a 2 manzanas de distancia. Iría a buscar a Yuki, y la expresión en la cara de ella, al verlo con esa nueva apariencia, sería solo el principio. El destino era Le Ciel, el restaurante más exclusivo de la ciudad, con una lista de espera de meses. Había reservado toda la terraza. La imagen del rostro de Yukin era lo único en su mente. La imaginaba esperándolo frente a su casa, quizás un poco impaciente, con uno de sus vestidos sencillos, pero que en ella parecían de alta costura. Y entonces, él llegaría, no en la moto ruidosa, sino en un coche silencioso y elegante. Bajaría, no con la chaqueta de cuero gastada, sino con un traje que costaba más que la casa de los padres de ella. ¿Cómo reaccionaría? Confusión, sin duda, quizás un poco de miedo.
ensayaba las primeras palabras en su cabeza. Yukin, necesito contarte algo. Una historia larga. La llevaría al restaurante, donde serían tratados como la realeza. Y allí, bajo las estrellas, con la ciudad brillando a sus pies, se lo contaría todo sobre el clan, la prueba, el disfraz. Y entonces, en el clímax de su confesión, pondría la pequeña caja de terciopelo sobre la mesa. No temía que ella lo rechazara por ser rico. Temía que la magnitud de la mentira, aunque fuera por amor, pudiera herirla. Era su único y verdadero miedo. Al salir del garage, de vuelta a la luz del sol, Kinao sintió la ciudad de una forma diferente. Ya no era su lugar de trabajo, sino su reino. Ya no corría contra el reloj, así que conducía despacio, absorbiendo el paisaje. Fue entonces cuando un brillo rojo llamativo se le cruzó bruscamente, obligándolo a frenar en seco. Era un Ferrari, rugiendo arrogantemente en el tráfico. Al volante, con gafas de sol de moda, estaba nada menos que Leonardo. ¿No lo vio para Leo? ¿Un repartidor en moto? Era solo otro obstáculo invisible en el tráfico. Se reía con una chica rubia en el asiento del copiloto, la música alta escapando por las ventanillas abiertas. Verlo allí, en ese momento, fue como una señal del universo. La presencia de Leo era un recordatorio físico y visceral de la segunda parte de su misión. El amor por Yukin era la luz que lo guiaba, pero la necesidad de justicia era la sombra que lo acompañaba, dándole un peso, una gravedad que le impedía flotar lejos en la euforia del momento. La rabia que sintió al ver a Leo no era caliente e impulsiva, era una cuchilla de hielo formándose en su pecho. El narrador, que podía ver los engranajes de su mente girando, sabía que Kinao ya estaba trazando planes. No sería una venganza vulgar, no lo confrontaría en un bar, sería algo mucho más sofisticado y cruel. Le arrancaría pieza por pieza todo lo que le daba a Leo esa confianza arrogante, el dinero de su padre, el estatus social, los amigos interesados, la admiración de las mujeres. Lo dejaría sin absolutamente nada, exactamente como Leo lo veía en un cero a la izquierda. La visión del Ferrari acelerando y desapareciendo en el tráfico solidificó su determinación. Esta noche era para Yukin, para el amor, para la celebración, pero el mañana y todos los días después de eso estarían dedicados a reescribir el marcador. El universo de Leo, tan brillante y seguro, acababa de ganar un agujero negro en su órbita, y él ni siquiera tenía idea. Faltaban solo unas pocas manzanas para llegar a su apartamento, al punto cero de su transformación. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. La hora dorada, la hora mágica de los fotógrafos. Para Kinao, era la hora mágica de su vida. La atmósfera de la ciudad parecía cambiar con la luz. En el ritmo frenético del día de trabajo daba paso a una pulsación más tranquila, más social. La gente salía de sus oficinas, pensando en sus cenas, sus citas, sus vidas, y por primera vez en 5 años, Kinao se sentía parte de ello. Ya no era el trabajador nocturno corriendo hacia la siguiente entrega, sino un hombre con un plan para la noche, una cita con la mujer que amaba. Un sentimiento de paz y anticipación lo llenó. Se sentía invencible, como si el guión del universo finalmente se estuviera alineando a su favor. Todo había valido la pena. Cada día de frío, cada comida saltada, cada humillación silenciosa, todo convergía en aquella noche. Giró en su calle, un lugar modesto, con edificios bajos y pequeños comercios familiares. Conocía cada grieta en la acera, cada gato callejero que dormía en los capós de los coches. Era su hogar, el único hogar verdadero que había conocido, más que la mansión fría e impersonal donde creció. Allí no era un heredero, era solo Kinan, el vecino del 3 bytes, el chico que siempre sujetaba la puerta del edificio. Una señora barría la acera frente a su floristería y lo saludó con una sonrisa. Él le devolvió el saludo. Sintió una punzada de tristeza al pensar que nunca más volvería allí de la misma manera. Estaba a punto de matar al personaje que había construido con tanto cuidado. Era una muerte necesaria, un sacrificio para que su verdadera vida pudiera comenzar. Pero aún así, sintió el duelo por aquel hombre sencillo, por aquella vida descomplicada. Estaba en el umbral, con un pie en cada mundo, a punto de dar el paso final e irreversible. Faltaban menos de 100 metros para la entrada de su edificio. La buena ansiedad, las mariposas en el estómago, eran casi abrumadoras. Ya podía sentir el agua caliente de la ducha en su piel, la tela lisa del traje, el olor del perfume caro que no había usado en 5 años. Podía visualizar el rostro de Yukin, sus ojos abriéndose de par en par por la sorpresa. Pensó en su madre, la figura distante y poderosa de quien había heredado la determinación. Ella aprobaría a Yukin,
Estaba seguro, vería la fuerza detrás de la dulzura, el acero en la columna vertebral de aquella chica que se enfrentó al mundo por un amor en el que creía. Todo estaba encajando. El pasado, el presente y el futuro estaban a punto de fusionarse en un único momento glorioso. Aceleró un poco, el corazón latiendo al ritmo del motor, ansioso por llegar pronto y comenzar el ritual de su resurrección. La felicidad era algo palpable, una energía que vibraba a su alrededor. Fue en ese exacto instante de euforia máxima, en ese pico de felicidad y anticipación, cuando el universo decidió mostrar su rostro más cruel e indiferente. Un camión de reparto, grande y pesado, que venía de una calle transversal a su derecha, no se detuvo en el semáforo en rojo. El conductor, quizás distraído por el móvil, quizás simplemente negligente, cruzó la intersección como un rinoceronte de metal. Kinao no tuvo tiempo de reaccionar. Su mente, un segundo antes llena de planes y sueños sobre Yukin, solo registró una mancha azul gigantesca que aparecía en su visión periférica. No hubo tiempo para el miedo, solo para una sorpresa aturdidora. El sonido fue ensordecedor. Una mezcla grotesca del chirrido de los neumáticos, intentando frenar demasiado tarde, y el estruendo pavoroso del metal retorciéndose y rompiéndose. El impacto lo lanzó de la moto como un muñeco de trapo. El mundo giró violentamente. Un borrón de cielo, asfalto y cristales rotos. El casco, que tantas veces lo había protegido de la lluvia y el viento, se partió como una cáscara de huevo al golpear el lateral de un coche aparcado. El dolor fue una explosión blanca y cegadora detrás de sus ojos, inmediata y absoluta, aniquilando todos los demás sentidos. Por una fracción de segundo, mientras su cuerpo todavía estaba en el aire, antes de caer al suelo con un golpe sordo y final, un único pensamiento, una única imagen, se cristalizó en medio del caos en su mente, la sonrisa de Yukin, la forma en que sus ojos se cerraban un poco cuando sonreía de verdad. Era la imagen más preciosa de su universo. Y entonces, mientras su cuerpo se estrellaba contra el asfalto duro e indiferente, la oscuridad descendió sobre él. No una oscuridad suave como la del sueño, sino una oscuridad pesada, espesa y absoluta, como si alguien hubiera apagado el interruptor principal de su existencia. El silencio en su mente era total. En el exterior, la escena era de un caos que se instalaba lentamente. El camión se detuvo atravesado en la calle. La moto de Kinao, un amasijo de metal retorcido, perdía aceite y gasolina, creando una mancha oscura e iridiscente en el asfalto. Su cuerpo yacía inmóvil, en una posición antinatural, a pocos metros de distancia. La gente comenzó a salir de sus tiendas y casas, atraída por el ruido. Gritos de estupor, el sonido de alguien llamando a emergencias, la puerta del camión abriéndose y el conductor bajando, pálido como un fantasma, con las manos en la cabeza. La suave brisa de la tarde mecía un pequeño paquete de regalo que se había caído del compartimento de la moto, ignorado por todos. El sol poniente continuaba su espectáculo de colores en el cielo, indiferente a la tragedia que acababa de desarrollarse. Y a algunos kilómetros de allí, Yukin comenzaba a arreglarse para la cita, eligiendo un vestido, con el corazón lleno de una feliz expectativa, completamente ajena al hecho de que el futuro que esperaba acababa de ser robado. Dentro de aquella oscuridad impenetrable, algo se agitaba. La conciencia de Kinao no había sido aniquilada, sino aprisionada. Era como estar en el fondo del océano más profundo, bajo una presión aplastante, viendo una luz débil y lejana en la superficie, pero sin tener cuerpo para nadar hacia ella. Ya no tenía control sobre sus miembros. No sentía dolor, no sentía nada. Era una mente flotando en un vacío absoluto, un fantasma dentro de su propia máquina biológica rota. El pánico inicial fue una ola de terror puro y silencioso. Gritaba, pero no salía ningún sonido. Intentaba moverse, pero ningún músculo respondía. Estaba encejado, un prisionero dentro de su propio cráneo, forzado a existir en un silencio eterno, mientras el mundo, suponía, continuaba sin él. El último recuerdo antes de la nada, el de la sonrisa de Yukin, se convirtió en su única balsa en aquel océano de tinieblas. Las sirenas, que para el mundo exterior se acercaban cada vez más, para Kinao eran ecos lejanos y distorsionados, sonidos que no lograban perforar el grueso velo de su prisión. An estaba solo. La grandiosa revelación, el anillo, la venganza contra Leo, el imperio de su familia, todo se convirtió en polvo. Conceptos abstractos y sin sentido ante la realidad concreta y aterradora de su condición. Todo su poder, toda su riqueza eran inútiles. No podía comprar su salida de aquella celda de carne y hueso. La ironía final, más cruel que cualquier otra que hubiera contemplado, era
Están en el mismo día en que se convertiría en el dueño de su universo. Se convirtió en un espectador impotente, un rey encadenado en su propio trono en ruinas. Y lo único que le quedaba, lo único real en aquel vacío, era el recuerdo de un amor que quizás nunca más podría tocar o sentir. La oscuridad lo engulló por completo, y la larga espera comenzó. El primer sonido que perforó la oscuridad de Kinau fue una voz anónima, metálica y urgente. Traumatismo crânioencefálico severo. Pupilas reactivas a la saturación. Está cayendo. Necesitamos intubar ahora. Él era la tormenta silenciosa en el centro de un huracán de actividad frenética. Luces intensas parpadeaban en sus ojos abiertos y vacíos. Manos lo giraban y lo pinchaban. Agujas perforaban su piel, pero no sentía nada. Era un espectador de su propia violación. Un rey depuesto viendo a los bárbaros saquear su castillo. Intentó gritar, «Estoy aquí», pero el grito murió en el abismo entre su mente y su voz. El sonido de las máquinas pitando, la jerga médica intercambiada sobre su cabeza, el olor antiséptico. Todo se mezclaba en una cacofonía sensorial que no podía procesar. Solo observar ya no era Kina. Era un objeto, un conjunto de síntomas en una camilla siendo empujada a toda prisa por un pasillo blanco e interminable. La impotencia era una mordaza física, asfixiando su conciencia. En aquella prisión de silencio, el tiempo perdió su significado. Las horas se fundían en un borrón de voces desconocidas y procedimientos invasivos. Aprendió a identificar a las enfermeras por el sonido de sus zapatos en el suelo o por el tacto de sus manos, unas más amables, otras más bruscas. Él era un mapa que exploraban, un rompecabezas que intentaban resolver. Pero nadie pensaba en hablar con la tierra o con las piezas. La soledad era tan profunda, tan absoluta, que comenzó a devorar los bordes de su cordura. Se aferraba a los recuerdos, forzándose a revivir cada segundo que pasó con Yukin, cada sonrisa, cada conversación, cada caricia. Esos recuerdos eran su escudo contra la nada. Construyó un palacio de recuerdos dentro de su celda de carne, un santuario donde podía refugiarse, pero la realidad siempre lo arrastraba de vuelta a la oscuridad, a la conciencia torturante de su cuerpo inerte y a la pregunta lacerante que resonaba en el vacío. ¿Dónde estaba Yukin? Y entonces la oyó. Su voz era como la primera lluvia después de una larga sequía, un sonido que pensó que nunca volvería a oír. ¿Dónde está el repartidor que tuvo un accidente en la calle de las Flores? Por favor, soy su novia. La voz de Yukin estaba entrecortada, fracturada por el pánico y la incredulidad. Para Kinau, oír ese sonido fue una mezcla de alivio celestial y agonía infernal. Ella estaba allí, lo había encontrado, pero su presencia también iluminaba la profundidad de su propia parálisis. Quería gritar su nombre, quería abrir los ojos y verla, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Ella entró en la habitación y él sintió el cambio en la atmósfera, la energía de su amor y desesperación llenando el espacio. La oyó ahogar un grito, un sonido de puro dolor al ver su cuerpo conectado a tantas máquinas. Y la tortura de no poder extender la mano para secar sus lágrimas fue el dolor más real que jamás sintió. Yukin se acercó a la cama, sus manos temblorosas suspendidas sobre el brazo de Kinau antes de finalmente tocarlo. El contacto de su piel, cálida y viva, contra la de él, fría e inerte, fue como un relámpago. Para los médicos, no hubo reacción. Para Kinau, fue una explosión sensorial, la única conexión real con el mundo que había tenido desde el accidente. Concentró cada átomo de su voluntad en ese punto de contacto, intentando enviar un mensaje, una señal, cualquier cosa. Yukin, soy yo. Estoy aquí. No llores. Las palabras resonaban en su mente como un mantra desesperado. La oyó susurrar su nombre, Kina. Mi amor, ¿qué te ha pasado? Su voz rompiéndose en sollozos. Y él, el hombre que planeaba darle el mundo, solo podía escuchar, silencioso e inmóvil, mientras el mundo de ella se desmoronaba a su alrededor por su culpa. La culpa era un ácido que corroía lo que quedaba de su alma. El médico, un hombre con voz cansada y desprovista de emoción, llamó a Yukin al pasillo. Kinau, con su oído ahora hipersensible, se concentró en aquella conversación que definiría su destino. El trauma fue muy extenso, dijo el médico, las palabras cayendo como losas de hormigón. Las pruebas muestran muy poca actividad cerebral superior. Respira con ayuda de aparatos. Su cuerpo funciona, pero la conciencia. No creemos que haya nadie ahí. Es lo que llamamos un estado vegetativo persistente. Cada palabra era un clavo martillado en su ataúd. Nadie ahí.
Él estaba gritando por dentro. La frustración era tan intensa que parecía que su mente iba a estallar. Pero entonces oyó la respuesta de Yukin, y su voz, aunque temblorosa, tenía una nota de acero a no se equivoca. Yo lo conozco. Es un luchador. Está ahí dentro y va a despertar. Sé que lo hará. Aquellas palabras se convirtieron en el cimiento de su nueva existencia. La fe de ella era lo único que le impedía rendirse a la oscuridad. La conversación continuó, con el médico hablando de pronóstico reservado, calidad de vida y decisiones difíciles. Eran eufemismos para desconectar los aparatos. La simple sugerencia hizo que una ola de terror helado recorriera la mente de Kinao. Era un hombre condenado, escuchando a su verdugo discutir los detalles de su ejecución. Pero Yukin fue inflexible. Nunca, dijo, su voz elevándose. Nunca vamos a renunciar a él. No voy a renunciar a él. Usted no lo entiende. Él lo es todo para mí. En ese momento, en el pasillo estéril de un hospital, Yukin, la estudiante de corazón puro, se transformó en una leona. No solo estaba defendiendo al hombre que amaba, estaba declarando la guerra a la propia realidad, negándose a aceptar la derrota. Para Kinao, que lo oía todo, su amor por ella trascendió cualquier cosa que hubiera sentido antes. Ya no era solo amor, era veneración. Era su única defensora, su única esperanza, su única razón para luchar contra el abismo. La llegada de los padres de Yukin fue como un viento helado, invadiendo la habitación. No la abrazaron. No preguntaron por Kinao. Lo primero que dijo su madre, con una voz cortante de desprecio, fue: «Te lo advertí. Te advertí que este hombre no era nada. Mira dónde te ha metido». Su padre, un hombre de hombros caídos y mirada severa, simplemente completó: «Anse. Acabó, Yukin. Esta locura se acabó. Vamos a casa, deja este peso muerto para que el hospital se encargue. No tiene familia, no tiene ni un céntimo, esto no es tu problema». Hablaban de Kinao como si fuera un objeto roto, un error que había que desechar. La humillación fue profunda, pero lo que más le dolió a Kinao fue ver el dolor que infligían a su propia hija. Él, que quería protegerla de todo mal, era ahora la causa de su sufrimiento más profundo, el arma utilizada por su propia familia para atacarla. Yukin se interpuso entre sus padres y la cama de Kinao, su pequeño cuerpo formando una barrera infranqueable. «No es un peso muerto, es el hombre que amo», dijo, con la voz baja y peligrosamente tranquila. «Y si ustedes no pueden ver eso, si no pueden sentir una pizca de compasión, entonces no me conocen, y yo no quiero conocerlos a ustedes». Aun su madre jadeó, sorprendida. «¿Nos estás cambiando por esto?», escupió, señalando el cuerpo inmóvil de Kinao. Yukin no dudó. «No estoy cambiando a nadie. Estoy tomando una decisión, punto, y lo elijo a él. Siempre lo elegiré a él. Al si no pueden aceptarlo, ahí está la puerta». El silencio que siguió fue pesado y definitivo. Sus padres la miraron como si fuera una extraña y, sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y se fueron. Kinao presenció, impotente, el momento en que Yukin sacrificó a su familia por él. El peso de esa lealtad era mayor que el de cualquier imperio. En los días siguientes, la dura realidad burocrática se impuso. Kinao era oficialmente un indigente, sin documentos que lo vincularan a su clan. Con un nombre común y una profesión humilde, era un nadie para el sistema. El hospital comenzó a presionar a Yukin por los costes, que eran astronómicos. Fue entonces cuando su sacrificio tomó una forma práctica y brutal. Kinao la oyó por teléfono, con voz firme, anulando su matrícula en la universidad. «Circunstancias familiares», dijo, sin dar más detalles. Cada palabra fue una puñalada en su corazón. Los sueños de ella, su carrera, su futuro, todo estaba siendo colocado en el altar del sacrificio por él. Él, que había planeado colmarla de diplomas y oportunidades, era ahora el ancla que la hundía. La culpa era un monstruo que lo devoraba por dentro, dejándolo hueco. Quería gritar, suplicarle que no lo hiciera, que viviera su vida, pero su voz estaba encerrada en la misma prisión que su cuerpo. La rutina de Yukin se convirtió en un borrón de trabajo y agotamiento. Consiguió 2 empleos. Durante el día, limpiaba las habitaciones de un hotel barato en la periferia. Por la noche, servía mesas en una cafetería ruidosa hasta la madrugada. Él sabía todo esto por las conversaciones que ella tenía con él durante sus visitas. Nunca se quejaba, al contrario, le contaba su día como si él pudiera responder. «Hoy una huésped me ha dado una buena propina, Kinao. Ya ayuda con la cuenta de la farmacia», decía, con una sonrisa cansada que él
Podía sentir en su voz, olía la grasa y el desinfectante impregnados en su ropa. Sentía los nuevos callos formándose en sus manos cuando le cogía la suya. Sus manos, que eran suaves y delicadas, se estaban volviendo ásperas como las de él solían ser. Estaban intercambiando lugares. Ella estaba asumiendo la vida de dificultades que él estaba tan ansioso por dejar atrás. La tragedia era de una simetría perfecta y cruel. Atrapado en la oscuridad, Kinao se dio cuenta de que su mente era su única herramienta de supervivencia. Si se dejaba llevar por la desesperación, se volvería loco. Así que empezó a entrenar. Creó disciplinas estrictas. Por la mañana, cuando oía el ruido del cambio de turno de las enfermeras, repasaba cada detalle de su plan de negocios para el imperio familiar, cada estrategia, cada adquisición. Por la tarde, reconstruía el rostro de Yukin en su mente. Cada peca, cada mechón de pelo, cada matiz de su sonrisa. Por la noche, cuando Yukin llegaba y le cogía la mano, contándole su día, se permitía simplemente sentir. Absorbía su voz, su calor, su presencia. Era su dosis diaria de realidad. El ancla que le impedía perderse por completo en el océano de su propia conciencia. Su mente, antes centrada en el poder y la venganza, ahora tenía un único propósito: mantenerse cuerdo por ella. Yukin se convirtió en su ventana al mundo en leía. Al principio, eran los libros de su universidad sobre historia del arte y filosofía. Luego, cuando el dinero escaseó, traía periódicos viejos o libros de bolsillo, comprados en tiendas de segunda mano. Su voz, dando vida a historias de otros mundos, era la única escapatoria de su realidad. También describía lo que veía por la ventana de la habitación del hospital. Hoy, el cielo está gris. Parece que va a llover. Las hojas de ese árbol grande están empezando a ponerse amarillas, Kinao. Está llegando el otoño. A través de los ojos y la voz de ella, él seguía el paso de las estaciones. Ella era sus ojos, sus oídos, su conexión con el flujo de la vida. Aprendió a distinguir sus estados de ánimo solo por la cadencia de su respiración o la ligereza de su tacto. Su mundo se había reducido al tamaño de una habitación de hospital, y Yukin era el sol, la luna y todas las estrellas dentro de él. Aproximadamente un mes después del accidente, ocurrió lo impensable. Kinao oyó una voz familiar y arrogante en el pasillo, y su sangre mental se heló. Era Leonardo. Me enteré del accidente. He venido a ver cómo está Yukin, le dijo a una enfermera con una falsa capa de preocupación en la voz. Entró en la habitación y Kinao sintió el cambio en la energía, como un aire viciado. Yukin, qué tragedia, dijo Leo, mirando el cuerpo de Kinao con una mezcla de lástima y triunfo. Pero, seamos sinceros, quizás sea un alivio. Nunca habría sido lo suficientemente bueno para ti. Ahora eres libre para estar con alguien que pueda cuidarte de verdad. La insinuación era clara. La rabia de Kinao fue tan volcánica, tan primordial, que por un instante pensó que su cerebro explotaría. Canalizó toda esa furia en una única orden a su cuerpo: muévete. Pero no pasó nada. La respuesta de Yukin, sin embargo, fue más rápida y eficaz que cualquier acto de violencia que Kinao pudiera concebir. Fuera de aquí, dijo, con la voz baja y temblando de rabia. Fuera de aquí ahora. Leo intentó argumentar. Yukin, solo intento ayudar. Ella lo interrumpió. Su voz, ahora un grito. ¿Ayudar? Tú lo humillaste. ¿Te reíste? Nosotros, tu presencia aquí es un insulto. Vete antes de que llame a seguridad y monte un escándalo que no olvidarás. Hubo un silencio de asombro, seguido por el sonido de los pasos apresurados de Leo retirándose. Yukin se desplomó en la silla junto a la cama, sollozando de rabia y agotamiento. Y Kinao, en su silencio, hizo una nueva promesa. La ruina de Leonardo no sería solo financiera y social, la sería personal. Haría que Leo se arrepintiera de haber respirado el mismo aire que Yukin. La lista en su mente ganó un nuevo capítulo, escrito con el fuego de la furia protectora más pura que un hombre puede sentir. Los meses se convirtieron en un año. Las estaciones cambiaron 4 veces, marcadas por las descripciones de Yukin. El árbol de fuera del hospital floreció, dio frutos, perdió sus hojas y se cubrió de nieve. Dentro de la habitación, la rutina siguió siendo la misma. La dedicación de Yukin no flaqueó ni un solo día. Celebró su cumpleaños con un pequeño cupcake, cantándole en voz baja cumpleaños feliz a su cuerpo inmóvil. Pasó la Navidad y el Año Nuevo a su lado, sujetándole la mano mientras los fuegos artificiales explotaban fuera. La esperanza en sus ojos a veces disminuía, ensombrecida por el cansancio, pero nunca se apagaba. Para el mundo, era una tonta, una joven que desperdiciaba su vida por una causa perdida. Para Kinao, era una santa, una diosa, la personificación de la lealtad. Él observaba,
impotente, cómo la juventud de ella se consumía para mantenerlo. Con vida en el primer aniversario del accidente, fue un día silencioso. Anyukin no lloró, simplemente se sentó a su lado, cogiéndole la mano, durante horas. 1 año, mi amor, susurró. Dijeron que no pasarías de la primera semana, pero somos más fuertes que ellos, ¿verdad? No me voy a ir a ninguna parte. Estaré aquí cuando vuelvas, ante lo prometo. Su promesa resonó en la cámara de silencio de su mente. Su lucha cobró un nuevo sentido. No solo intentaba sobrevivir, intentaba volver con ella. Volver para cumplir sus propias promesas. La de darle el mundo, la de convertirla en la mujer más feliz y deslumbrante que jamás haya existido. Y la de castigar a cada persona que le hizo derramar una lágrima. Aquel cuerpo inmóvil en la cama del hospital no era una cáscara vacía, era un arma forjándose en el fuego de la paciencia, el amor y un odio frío y calculador. Solo necesitaba aprender a apretar el gatillo. El tiempo en su prisión mental no era lineal. Los días se mezclaban con las noches, las semanas con los meses. La única constante era Yukin. Desarrolló una rutina de cuidados que iba más allá de cualquier obligación de enfermera. Aprendió a hacerle fisioterapia en los miembros para evitar la atrofia, masajeando sus brazos y piernas inertes durante horas. Tienes que estar fuerte para cuando despiertes, Kinao, decía, con la respiración entrecortada por el esfuerzo. Él sentía su tacto, la presión en sus músculos, pero no podía corresponder. No podía ayudar. Era un peso muerto, exactamente como habían dicho sus padres. Y ella lo llevaba a sus espaldas sin quejarse. Cada sesión de fisioterapia era una demostración de su fe inquebrantable y una nueva capa de culpa sobre su conciencia. Él era la causa de su agotamiento, el agujero negro que absorbía su vitalidad. Y aún así, su presencia era lo único que lo mantenía cuerdo. Con el paso del tiempo, la mente de Kinao se adaptó. Aprendió a navegar en su propio océano interior. Empezó a organizar sus recuerdos como archivos en un ordenador, accediendo a ellos para pasar el tiempo o para fortalecerse. El recuerdo de la humillación por parte de Leo era su archivo de venganza. Los recuerdos de las sonrisas de Yukin eran su santuario. También empezó a prestar atención a los detalles del mundo exterior con una agudeza sobrehumana. Podía distinguir los pasos de cada enfermera. Sabía la hora exacta en que el carro de la limpieza pasaba por el pasillo. Podía predecir el menú del hospital por el olor que venía de la cocina. Su mente, privada de casi todos los estímulos, se convirtió en una cuchilla afilada en la oscuridad, diseccionando cada sonido, cada olor, cada vibración. Ya no era solo un prisionero, se estaba convirtiendo en un maestro observador, un estratega esperando su momento. En un día particularmente difícil, Yukin llegó al hospital más tarde de lo normal. La oyó entrar, con la respiración pesada, y sintió cómo se desplomaba en la silla. No dijo nada durante mucho tiempo. Entonces la oyó. Llorar no eran los sollozos de rabia o frustración de antes, sino un llanto bajo, desesperado y silencioso. El llanto de quien está al límite de sus fuerzas. «Estoy tan cansada, Kinao», susurró entre lágrimas. «El alquiler se ha vuelto a retrasar. El gerente de la cafetería me ha gritado hoy. A veces creo que no voy a poder más». El corazón mental de Kinao se partió en 1.000.000 de pedazos. Deseaba desesperadamente rodearla con sus brazos, decirle que todo iría bien. La incapacidad de consolarla era la forma más pura de tortura. En ese momento, se odió a sí mismo, odió a su clan, odió su destino con una furia que casi lo consumió. Pero entonces, después de unos minutos de llanto, sintió la mano de ella encontrar la suya. El apretón fue firme. La oyó respirar hondo, recomponiéndose. «¿Lo siento?», dijo, con la voz todavía entrecortada, pero más fuerte. «No debería haber dicho eso. Claro que puedo, lo soportaremos juntos». En ese instante, Kinao comprendió la verdadera naturaleza de la fuerza. No era la ausencia de debilidad, sino la capacidad de continuar a pesar de ella. Yukin no era una superheroína, era una persona real, con límites y miedos, pero cuyo amor la hacía capaz de superar lo insuperable. Su admiración por ella se transformó en algo sagrado. No era solo la mujer que amaba, era su modelo, su inspiración. Se juró a sí mismo que, si algún día salía de aquella oscuridad, no solo la recompensaría, se arrodillaría a sus pies, pues estaba en presencia de una fuerza mucho mayor y más pura que cualquier poder que su dinero pudiera comprar. Los años empezaron a fundirse.
perdiendo sus contornos y convirtiéndose en una masa informe de tiempo. El segundo aniversario del accidente vino y se fue, luego el tercero, el cuarto. Kinao medía el paso del tiempo por los cambios sutiles en la habitación y en Yukin, el sillón donde ella se sentaba. Antes nuevo, ahora tenía la tela visiblemente gastada y una pequeña hendidura permanente. Las enfermeras cambiaban. Rostros jóvenes y llenos de energía eran reemplazados por otros, igualmente jóvenes, mientras los anteriores se iban, ascendían o simplemente dejaban la profesión. La propia Yukin cambió. Los últimos vestigios de la jovialidad de estudiante desaparecieron, reemplazados por una madurez sobria y cansada. Había finas líneas de preocupación alrededor de sus ojos, ojos que contenían una profundidad de dolor y resiliencia que la hacían parecer mucho Mayo Ere de lo que realmente era. Para Kinao, observar esta erosión lenta e implacable del tiempo en su amada era una tortura silenciosa, una prueba diaria de su fracaso en protegerla. El mundo exterior también se transformaba en fragmentos que le llegaban. La televisión de la habitación, a bajo volumen, mostraba nuevos políticos, nuevas modas, nuevas músicas que no reconocía. La tecnología avanzaba a pasos agigantados. Los móviles que usaban las enfermeras parecían piezas de ciencia ficción comparados con el suyo, que ahora yacía en una caja de pertenencias olvidadas, el árbol de fuera de la ventana. Antes un arbusto, ahora era robusto, sus ramas casi tocando el cristal en invierno. Era como ver una película a cámara rápida, mientras él permanecía congelado en el mismo instante de dolor. Yukin era su única conexión con el presente. Sin ella sería un fósil, una reliquia de una era pasada, atrapado en ámbar mientras el mundo giraba y evolucionaba, dejándolo atrás. La lealtad de ella no era solo emocional, era literalmente su ancla en el flujo del tiempo. En el quinto año de su silenciosa prueba, la situación financiera de Yukin tocó fondo. Kinao se dio cuenta cuando ella llegó al hospital una noche, con los ojos rojos e hinchados, y se lo confesó a su cuerpo inerte. Tuve que vender el collar de la abuela Kinao. Era lo último de valor que me quedaba. El collar, recordaba él, era una delicada pieza de oro que ella nunca se quitaba. La desesperación en su voz era un cuchillo afilado en su conciencia. Él, heredero de una fortuna que podría comprar naciones, era la causa de la miseria abyecta de la mujer que amaba. La rabia que sintió fue dirigida hacia sí mismo y su familia. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no lo habían encontrado? Era el heredero desaparecido del clan más poderoso del país. Era inconcebible que no hubieran removido cielo y tierra. Cada hospital, cada morgue. La única conclusión lógica era aterradora por alguna razón. No estaban buscando. O peor aún, habían dejado de buscar. ¡Esta! Percepción lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Su prueba de 5 años, el test para demostrar su valía, se había convertido en una broma cósmica. Desapareció el mismo día que debía terminar, y su familia, quizás interpretándolo como un acto final de rebeldía o simplemente rindiéndose con él, lo había dejado atrás. Era, a todos los efectos, un fantasma también para ellos. Esta soledad era de una nueva especie, más profunda que la de su prisión corporal. Era la soledad de ser olvidado, de ser borrado de la historia por aquellos que debían ser sus guardianes. La única persona en el universo que todavía se acordaba de él, que luchaba por su existencia, era aquella chica agotada que había vendido la última joya de su abuela para pagar otro día de máquinas pitando junto a su cama. Su determinación por despertar cobró una nueva urgencia. Ya no era solo por amor o venganza, era para corregir aquel error cósmico. Hubo un breve período de esperanza torturante en el 6º año. Un nuevo médico joven y ambicioso sugirió una terapia experimental con estímulos electromagnéticos. Yukin, al oír la palabra esperanza, se aferró a ella con la fuerza de un náufrago. Hizo turnos extra, pidió un préstamo a un usurero, algo que le confesó a Kinao en susurros llenos de vergüenza a menos, y pagó el carísimo tratamiento. Durante las sesiones, Kinao sentía las ondas magnéticas en su cráneo, una sensación extraña e invasiva. En una de las sesiones, un monitor de EEG registró un pico anómalo de actividad en su corteza motora. El médico se entusiasmó. Yukin lloró de alegría, la primera lágrima de felicidad en años. ¡Lo sabía, Kinao! ¡Sabía que estabas ahí! Celebró, besándole la cara. Aquel momento de pura alegría de ella fue lo más hermoso y doloroso que jamás presenció. La esperanza, sin embargo, era un espejismo cruel. Los picos de actividad no se repitieron. Las sesiones continuaron, vaciando los ahorros y el alma de Yukin, pero no hubo más progresos. El joven y ambicioso médico
Finalmente se encogió de hombros y clasificó el pico como una lectura fantasma o un artefacto de la máquina. El desánimo que se apoderó de Yukin fue palpable. No lloró. Lo que fue aún peor, simplemente permaneció en silencio durante días. Un silencio pesado, cargado de una derrota que parecía definitiva. Kinao sintió morir la esperanza de ella, y fue como sentir morir una parte de sí mismo. Quería gritarle al médico, al mundo, que no era un artefacto, que era él intentando responder. Pero el grito quedó, como siempre, atrapado en el vacío de su mente. Aquel episodio le enseñó a tener cuidado con la esperanza. Podía ser tan peligrosa como la desesperación. Para no volverse loco, Kinao convirtió su mente en un universo. No solo revivía recuerdos, los editaba, creaba futuros alternativos, construía realidades enteras. En su mente, él y Yukin viajaron por el mundo, tuvieron hijos, envejecieron juntos en una casa en la playa. Eran sueños lúcidos que lo mantenían con vida, pero la parte más activa de su mente era la sala de la venganza. Era un espacio mental frío y metódico, donde planeaba la caída de sus enemigos con la precisión de un maestro de ajedrez. Ya no pensaba en la violencia física. Era demasiado cruda, demasiado simple. Proyectaba la ruina financiera de Leo, utilizando su conocimiento del mercado para simular cómo devaluar las empresas de su padre hasta la quiebra. Planeaba la humillación social de los padres de Yukin, imaginando el día en que le suplicarían perdón. Aquella planificación meticulosa lo mantenía centrado, dando un propósito a su rabia, transformándola de un veneno en un tónico. En el 7º año, algo rompió la monotonía. Una enfermera dejó la televisión de la habitación puesta en un canal de noticias de negocios. El rostro de su padre, más viejo, más canoso, llenó la pantalla. Estaba anunciando una fusión multimillonaria. Su voz, autoritaria y segura, llenó la habitación. Yukin, que dormitaba en el sillón, se despertó y miró la pantalla. Vaya, ese hombre parece tan poderoso, murmuró, somnolienta. Imagínate tener tanto dinero. ¿Será feliz? Su pregunta, tan inocente, tan pura, golpeó a Kinao con una fuerza descomunal. Él, el hijo de ese hombre, se estaba pudriendo en una cama de hospital como un indigente, mientras su padre hablaba de miles de millones. La desconexión era tan absurda, tan surrealista, que por un momento sintió como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Aquel hombre de la televisión no parecía su padre, parecía un extraño de un planeta lejano. La soledad de Yukin era un océano que Kinao observaba desde la orilla. Ya no tenía a nadie. Los pocos amigos que la visitaron el primer año habían desaparecido hacía mucho tiempo, absorbidos por sus propias vidas, matrimonios y carreras. Sus conversaciones con él se convirtieron en su único diario, su único desahogo. Le contaba sobre las parejas que veía en la calle, sobre las familias que veía en los parques. No había envidia en su voz, solo una profunda melancolía. Una noche le contó un chiste tonto que había oído en la cafetería, y entonces se rió sola en el silencio de la habitación. Fue una risa corta, solitaria e increíblemente triste. Aquella risa le rompió el corazón a Kinao más que cualquier llanto. Él era la causa de esa soledad. La había aislado del mundo, convirtiéndola en una ermitaña cuyo único compañero era un cuerpo silencioso. Fue la visión de aquella soledad abrumadora lo que encendió la chispa final. El amor, la culpa, la venganza, todo eso lo motivaba. Pero la necesidad de acabar con su soledad, de devolverle la vida, se convirtió en su obsesión primordial. Decidió que ya no podía esperar un milagro. Tendría que crear su propio milagro. Recordó el pico en el aire. No fue un artefacto, fue alien. Fue un intento que casi funcionó. Necesitaba intentarlo de nuevo, pero no de forma aleatoria. Necesitaba concentración. Controlen eligió un objetivo, el más pequeño, el más lejano, el más insignificante de los objetivos en el dedo meñique de su mano izquierda. Toda su vasta conciencia, todo su poder mental, toda su furia y amor serían canalizados hacia ese único y minúsculo punto. El primer intento fue un fracaso monumental. Pasó lo que parecieron días enteros en su mente, concentrándose. Visualizó los nervios, la sinapsis, la orden viajando desde su cerebro, bajando por la médula espinal, pasando por el brazo hasta los tendones de su dedo. Gritó la orden en su mente: ¡muévete! La tensión mental era tan grande que sentía como si su conciencia se estuviera desintegrando. Pero no pasó nada. El dedo permaneció tan inmóvil como una piedra. La frustración fue abrumadora.
Era como intentar derribar una muralla de acero con un soplo. Se desmayó de agotamiento mental, su conciencia retrocediendo a un estado de letargo durante un largo tiempo. Pero cuando despertó, la determinación seguía allí, más fría y más dura. Si la fuerza bruta no funcionaba, usaría. La persistencia cambió de táctica. En lugar de un esfuerzo explosivo, intentaría una presión constante y suave. Pasó a dedicar la mayo parte de su tiempo de vigilia a esta tarea. Era una meditación concentrada y obsesiva. Ignoraba los sonidos del hospital, las noticias en la televisión, incluso las conversaciones de las enfermeras. Su existencia se reducía a un único bucle de pensamiento, a la conexión entre su mente y ese dedo. Imaginaba un hilo de luz, fino como una telaraña, intentando reconectarse. Lo empujaba suavemente, milímetro a milímetro, a través de lo que parecía ser una oscuridad espesa y resistente. Era el trabajo más agotador y frustrante que se pueda imaginar. Días y semanas pasaron en aquel intento silencioso e invisible, un esfuerzo hercúleo que nadie en el mundo sabía que estaba ocurriendo. Y entonces, en un día cualquiera del 8º año de su encierro, sucedió. Yuki no estaba en la habitación. Había ido a por un café. La habitación estaba en silencio, excepto por el pitido rítmico de los monitores. Kinao estaba en medio de su ritual de concentración, empujando aquel hilo de luz imaginario con toda su voluntad, y lo sintió. No fue una visión, fue una sensación, la primera sensación real en su cuerpo en 8 años. Un espasmo, un hormigueo. Y entonces lo vio a través de sus ojos, que estaban abiertos, pero generalmente desenfocados. Logró dirigir la mirada hacia su mano izquierda, posada sobre la sábana blanca, y lo vio. El dedo meñique se contrajo en un movimiento minúsculo, un temblor de menos de un segundo. Pero era real, había sucedido. La euforia que explotó en su mente fue tan poderosa que casi lo aniquiló. Fue una supernova de alegría, de triunfo, de esperanza pura y cegadora. Lo había conseguido. En la conexión no estaba muerta, solo dormida. La muralla no era infranqueable. Había encontrado una grieta. Había demostrado que era posible. Se rió, un grito de alegría silencioso y maníaco que resonó por todo su universo interior. Por un momento, olvidó la venganza, el dolor, los años perdidos. Solo existía esa victoria, la victoria más pequeña y gigantesca de la historia de la humanidad. Él, Kinao, el prisionero, había movido una montaña. Había movido su dedo. Ya no era completamente impotente. La guerra había comenzado y acababa de ganar la primera y más importante batalla. La euforia dio paso a una determinación helada. Repetir la hazaña fue casi tan difícil como realizarla por primera vez. Lo intentó durante días, sin éxito. La frustración casi consumiéndolo. Se dio cuenta de que la conexión era débil, inestable. Necesitaba fortalecerla. El trabajo se convirtió en su única obsesión. Practicaba sin parar, día y noche, forzando esa conexión, enviando pulsos de energía mental a su mano. Lenta, dolorosamente, empezó a tener más éxito. Los espasmos se hicieron más frecuentes. Después de unas semanas, consiguió que el dedo se contrajera a voluntad, aunque el esfuerzo lo dejaba completamente agotado mentalmente. Era su secreto. Su arma secreta. Nadie lo sabía. Esperaría el momento adecuado para revelarla. Su siguiente objetivo fue el dedo anular. El proceso se repitió en semanas de concentración obsesiva, frustración abrumadora y finalmente el pequeño y glorioso espasmo del éxito. Estaba, literalmente, reconstruyendo su cuerpo desde su mente, una neurona a la vez. Era un trabajo lento, tedioso y monumental. Pasaron meses en este esfuerzo secreto. Por fuera, nada había cambiado. Seguía siendo el paciente. En coma de la habitación 302, la causa perdida por la que la chica tonta y obstinada insistía en luchar. Nadie veía la batalla titánica que se libraba dentro de aquel cráneo silencioso. Nadie veía al prisionero, lentamente, forjando la llave de su propia celda. Un día, Yukin llegó más alterada de lo normal. Se sentó y permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de hablar. Lo he visto hoy, Kinao, dijo, con voz baja a Leonardo. Estaba en el kiosco y salía en la portada de una revista de negocios en el joven emprendedor del año. Sonreía, con un traje caro, pareciendo el dueño del mundo. Suspiró, un sonido pesado, lleno de una injusticia antigua. El mundo es extraño, ¿no? Pisa a la gente, es cruel, y gana lo consigue todo. Y nosotros estamos aquí. La resignación en su voz, la aceptación de esa injusticia como un hecho de la vida, encendió un fuego peligroso en Kinao.
La historia de Yukin sobre Leo fue como echar queroseno en su horno de determinación. La rabia le dio una nueva oleada de fuerza. Ganar. Leo no sabía el significado de la palabra. Ganar era mover un dedo después de 8 años de parálisis. Ganar era mantener la cordura en el abismo. Ganar era tener el amor de una mujer como Yukin. La victoria de Leo era una ilusión construida sobre la arena del dinero de su padre y la suerte. Kinao, en su silencio, miró la portada de la revista en su mente y sonrió. Disfruta de tu premio, Leonardo. Disfruta de tu breve momento bajo el sol, porque el invierno se acerca. Annie, yo soy la tormenta. Aquel pensamiento le dio energía para otra ronda de su práctica agotadora. Ahora trabajaba en toda su mano. Intentando cerrar el puño, llegó el 9º año. La práctica de Kinao había progresado enormemente, aunque de forma invisible para el mundo. Ahora podía mover todos los dedos de la mano izquierda a voluntad, y con un esfuerzo tremendo, podía cerrar el puño lentamente. También empezó a trabajar en la mano derecha, un proceso igualmente lento, y empezó a sentir cosas de nuevo, no dolor, sino sensaciones sutiles, la textura de la sábana bajo sus dedos, la presión de la mano de Yukin cuando la sujetaba. Eran como ecos, sensaciones fantasma, pero eran reales. Estaba lentamente volviendo a habitar su cuerpo. Se volvió extremadamente cuidadoso de no moverse cuando Yukin o las enfermeras miraban. Su despertar no sería un evento gradual para el mundo. Sería una sorpresa que estaba planeando con el cuidado de un general antes de la batalla. Finalan tenía un plan. No bastaba con despertar, necesitaba despertar en el momento adecuado, de la manera adecuada. Su primera acción en el mundo físico no sería para una enfermera, sería para Yukin. Quería que su primer movimiento consciente fuera para ella, una señal que tal vez solo ella pudiera entender. Empezó a practicar un movimiento específico al levantar un solo dedo, el índice, y tocarlo con el pulgar. Un simple gesto de OK. Practicó ese gesto miles de veces en su mente, preparándose. Necesitaba más fuerza, más control. No sabía cuánto tiempo más le llevaría, pero por primera vez en casi una década, el futuro no parecía una oscuridad infinita. Parecía un objetivo, y él se estaba acercando, lenta pero seguramente. El 10º aniversario del accidente no llegó con una tormenta, sino con un silencio pesado. 10 años, una década entera. La palabra en sí tenía un peso absurdo, casi geológico. Yukin no lloró. Su tristeza se había solidificado en algo más duro, más resiliente. Llegó al hospital esa mañana con una única rosa blanca, que puso en un vaso con agua junto a su cama. Se sentó y le cogió la mano, como hacía todos los días. 10 años, mi amor, susurró, con la voz baja y ronca. ¿Recuerdas lo que hacíamos hace 10 años? Yo estaba eligiendo un vestido. Estaba tan nerviosa y feliz. Todavía tengo ese vestido guardado. ¿Sabes? Te está esperando. La simplicidad de esas palabras, la lealtad contenida en ellas, atravesó la conciencia de Kinao con la fuerza de una marea. Ella todavía estaba esperando una cita que nunca tuvo lugar. La deuda que tenía con ella era impagable. Para Kinao, aquel aniversario fue un hito de guerra. 10 años como prisionero, 10 años presenciando el sacrificio de la mujer que amaba. La fecha no trajo desesperación, sino una claridad cortante. El tiempo de preparación se estaba acabando. Su práctica secreta había dado frutos milagrosos. Ahora tenía un control fino, aunque débil, sobre ambas manos y pies. Podía contraer los músculos de los brazos y las piernas con un esfuerzo tremendo. Y, lo que es más importante, la niebla que separaba su mente del control de sus nervios faciales comenzaba a disiparse. Practicaba abrir y cerrar los ojos lentamente, de forma deliberada. Cuando sabía que estaba solo, se estaba preparando para el acto final de su largo y silencioso ensayo. El mundo pensaba que era una página en blanco, pero era un libro entero, escrito en secreto, a punto de ser abierto. La presión externa que catalizó el fin de... La espera llegó en forma de un hombre de mediana edad, con un traje barato y una sonrisa falsa. Era el nuevo administrador del hospital, un burócrata centrado en recortar gastos. Después de una década, el caso del indigente de la habitación 302 finalmente cayó en su mesa. Kinao lo oyó por primera vez hablando con una enfermera jefe en el pasillo. 10 años pagando por una cama de UCE y para un caso sin esperanza. Esto es un absurdo. Necesitamos trasladarlo a un centro de cuidados a largo plazo del Estado.
Al liberar esta cama, la frase centro del estado resonó en la mente de Kinao con un terror frío. Eran depósitos de seres humanos olvidados, lugares conocidos por el abandono y la negligencia, lugares a los que la gente iba a morir lentamente. La idea de que Yukin tuviera que visitarlo en un lugar así era inaceptable. La amenaza se convirtió en un ultimátum para Yukin. El administrador la citó a una reunión. Kinao, como siempre, fue un testigo silencioso a través de los oídos atentos de Yukin cuando ella se lo contó todo más tarde. El hombre fue brutalmente directo. Ella no tenía ningún parentesco legal con el paciente. La buena voluntad del hospital se había acabado. Tenía 30 días para encontrar una alternativa, o lo trasladarían. Señorita, entienda, ha desperdiciado 10 años de su vida. Es hora de seguir adelante. También lo hacemos por su bien, dijo, con una condescendencia que hizo hervir la sangre mental de Kinao. Oyó la voz temblorosa de Yukin, intentando argumentar, citando la promesa del médico anterior, pero sus palabras eran débiles contra el muro de la burocracia. Aquel administrador no veía personas, solo veía números en una hoja de cálculo, y Kinao era un número rojo. La desesperación de Yukin era palpable. Aquella noche no le leyó, paseaba de un lado a otro en la pequeña habitación, con el móvil en la mano, buscando frenéticamente abogados, derechos de los pacientes, cualquier resquicio legal. «No pueden hacer esto, Kinao. ¡No! Pueden llevarte a uno de esos sitios», se decía a sí misma, con la voz al borde de la histeria. «No lo permitiré. Prefiero llevarte a casa y cuidarte en el suelo de mi habitación a que te lleven allí». La imagen de ella, agotada, luchando sola contra un sistema impersonal para protegerlo, fue la gota que colmó el vaso. Había esperado, practicado, planeado durante años. Quería un despertar perfecto, controlado, pero el mundo real le estaba forzando la mano. La hora ya no era una elección. La hora era ahora. En el tiempo de ser un espectador había terminado. Kinao tomó la decisión. Aquel sería el día. Pasó las horas siguientes en un estado de concentración absoluta, reuniendo toda su fuerza mental. Ya no se trataba de practicar un movimiento, sino de prepararse para una sinfonía de acciones coordinadas. No solo necesitaba moverse, sino mantener el movimiento. No solo necesitaba abrir los ojos, sino ver. No solo necesitaba hacer un sonido, sino hablar. Cada paso requería una cantidad de energía mental que apenas poseían. Era una apuesta. Si lo intentaba y fallaba, podría retroceder. La frágil conexión podría romperse. Pero el riesgo de no hacer nada era mucho mayor. El sonido del llanto silencioso de Yukin en el sillón era su combustible. Lo haría por ella para acabar con su sufrimiento. Hoy, la espera terminaría. En la noche, avanzó. Una enfermera entró, comprobó los monitores, cambió el suero y se fue, ajena a la tormenta que se formaba en la mente del paciente silencioso. Yukin, vencida por el agotamiento físico y emocional, acabó durmiéndose en el sillón, con la cabeza ladeada y el rostro manchado de lágrimas secas. La habitación se sumió en un profundo silencio, roto solo por los pitidos rítmicos de la tecnología que lo mantenía con vida. Kinao vio su oportunidad. No era el escenario que había imaginado. Quería que ella estuviera despierta para verlo, pero quizás fuera mejor así. Un despertar gradual, que ella descubriría por sí misma. Quizás fuera menos impactante. Centró su atención en su mano derecha, que reposaba lánguidamente sobre la sábana, a pocos centímetros de donde colgaba el brazo de ella, relajado en el sueño. El objetivo estaba fijado. El esfuerzo comenzó. El narrador, que presenció la batalla silenciosa de una década, observó el clímax de aquella guerra. Kinao canalizó el recuerdo de cada sacrificio de Yukin, la imagen de cada humillación, la furia contra cada enemigo y, sobre todo, la fuerza de su amor abrumador, en un único haz de pura voluntad. Lo dirigió a su brazo derecho. No fue una orden gritada, sino una presión irresistible, como un glaciar en movimiento. En su mente veía las vías neuronales, antes oscuras y muertas, ahora brillando con una luz débil. Empujó en el primer centímetro de movimiento. Fue una agonía. Su cuerpo, desacostumbrado a obedecer, se resistía, pero empujó más fuerte, con la fuerza de 10 años de ira contenida. Lenta, agónicamente, su brazo comenzó a levantarse del colchón, desafiando la gravedad y una década de atrofia. El brazo se movió en el aire, tembloroso, inestable, pero impulsado por una intención innegable. No era un espasmo, era un acto de pura voluntad. Lo guió, centímetro a centímetro, hasta que su mano se cernió sobre la de Yukin
y entonces la bajó. El contacto de su piel con la de ella fue una explosión. Sintió la textura de su piel, el calor, la suave pulsación, e hizo lo que había practicado en secreto durante tanto tiempo. Cerró sus dedos alrededor de la mano de ella, no con fuerza, sino con una firmeza deliberada la estaba sujetando. El acto lo dejó mentalmente exhausto, su conciencia vacilando al borde de un colapso, pero se aferró a esa conexión, a la sensación de la mano de ella en la suya. Había cruzado el abismo. Estaba de nuevo tocando el mundo real. El contacto despertó a Yukin, no de forma abrupta, sino lentamente, como quien sale de un sueño profundo. Su primer pensamiento fue que era parte del sueño. Luego, sintió la presión en su mano, su mente. Condicionada por años de inmovilidad, la clasificó inmediatamente como un espasmo muscular involuntario, algo que ya había ocurrido antes. Abrió los ojos, somnolienta, dispuesta a recolocar la mano de él como siempre hacía. Miró hacia abajo, a sus manos unidas, y fue entonces cuando su cerebro se detuvo. La respiración se le quedó atrapada en la garganta. No era un espasmo. Sus dedos no estaban contraídos al azar, estaban entrelazados con los de ella. Era la forma en que él siempre le cogía la mano antes del accidente. El mundo de Yukin, construido sobre la base sólida de la condición inmutable de él, comenzó a temblar violentamente. El tiempo pareció congelarse. El único sonido en el universo era el pitido del monitor cardíaco junto a la cama, que sutilmente empezó a acelerarse. Yukin miró de la mano de él a su rostro, el corazón latiéndole descontroladamente contra las costillas. Su rostro todavía parecía el mismo, pálido, inmóvil. Quizás era su imaginación, quizás el estrés y la falta de sueño. Finalmente la estaban haciendo alucinar. Intentó retirar la mano, pero el agarre de él se intensificó ligeramente. Fue una señal clara, inequívoca: no la sueltes. El shock en su sistema fue tan grande que no podía gritar, no podía moverse, solo miraba. Su cuerpo paralizado por una mezcla de terror y una esperanza tan abrumadora que era dolorosa. Y entonces ocurrió el segundo milagro. Mientras ella le miraba la cara, suplicando silenciosamente una señal más, cualquier cosa que confirmara que no estaba loca, sus párpados temblaron y entonces, con una lentitud insoportable, se abrieron, pero no como antes, no con la mirada vacía y desenfocada de un cuerpo sin alma. Los ojos de Kinao, los mismos ojos castaños profundos que ella amaba, se movieron y se fijaron en los de ella. Había conciencia allí, había inteligencia, había 10 años de dolor, de furia, de amor y de anhelo contenidos en aquella mirada. No solo tenía los ojos abiertos, le estaba mirando a ella, viéndola. La conexión fue instantánea, una corriente eléctrica que saltó entre ellos, y Yukin sintió que todo su mundo se hacía añicos y se reconstruía en ese único instante. El aire escapó de los pulmones de Yukin en un sollozo que no era de tristeza, sino de puro shock existencial. Se llevó la mano libre a la boca, con los ojos fijos en los de él, temiendo que si parpadeaba, el espejismo desaparecería. Su mente corría, intentando procesar lo imposible. Años de médicos diciendo: no hay esperanza. ¡Años! De rutina basados en su inmovilidad, han todo mentira, todo equivocado. Él estaba allí. Siempre había estado allí. La comprensión de esa verdad era tan aterradora como maravillosa. Le había hablado durante 10 años y él la había oído. Cada palabra, cada secreto, cada momento de debilidad, la intimidad y la vulnerabilidad de esa percepción eran abrumadoras. Balbuceó la primera palabra que pudo formar: Kianao. Al oír su nombre pronunciado por ella, no a un cuerpo vacío, sino a él, Kinao, sintió una oleada de fuerza. Era la validación final. Tenía que responder. Este era el último paso de su plan de despertar. Reunió la energía que le quedaba, una cantidad monumental de fuerza de voluntad, y la dirigió a su garganta, a sus cuerdas vocales que no habían producido sonido en una década. Forzó el aire de sus pulmones, que funcionaban con aparatos, a pasar a través de ellas. El primer sonido fue un silbido seco, un chasquido. ¡Dolió! Parecía que su garganta estaba llena de cristales. Roto-san, pero no se detuvo. Forzó de nuevo, moldeando el sonido en bruto con su lengua y sus labios, que apenas se movían. Y entonces surgió una palabra. No fue clara, no fue alta. Un susurro ronco, un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra, un crujido de piedra contra piedra. Pero fue una palabra, fue un nombre. Anjuan King. Su nombre dicho por él. El sonido, por débil que fuera, rompió el hechizo de silencio de una década. Resonó en la habitación del hospital con el poder de una explosión. Para Yukin,
Oír esa voz, esa sombra de voz que tanto amaba, pronunciando su nombre, fue el fin de su prueba y el comienzo de algo totalmente nuevo y aterrador. El hombre que había cuidado, el cuerpo que había protegido, el mártir por el que había sacrificado su vida, había regresado de entre los muertos, y la mirada en sus ojos prometía que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Yukin se desplomó hacia adelante, con la cabeza apoyada en la cama junto a él. No por debilidad, sino por el peso puro de ese momento. Las lágrimas que vinieron ahora eran de un tipo que no había derramado en 10 años. Eran lágrimas de shock, de alivio, de miedo, de una alegría tan intensa que se manifestaba como dolor. Él le apretó la mano con más fuerza. Estaba hecho en el primer paso, estaba dado. Kinao había vuelto. No podía sonreír. Sus músculos faciales aún no obedecían hasta ese punto. Pero en su mente, la satisfacción era total. Había regresado. Y ahora, mirando a la mujer, que era su única razón de existir, sabía que su próxima misión apenas comenzaba, la misión de recompensarla y la misión de castigar. El monitor cardíaco de Yukin, si hubiera estado conectado a uno, estaría pitando sin control. El de ella, sin embargo, parecía haberse detenido. Levantó la cabeza, con el rostro como una máscara de incredulidad. Tú estás... No podía terminar la frase. Era demasiado real, demasiado imposible. Kinao, sintiendo que necesitaba una prueba más, se concentró de nuevo. Usó la mano que la sujetaba, la mano que era el epicentro de aquel milagro, y con el pulgar le acarició el dorso de la mano. Era un gesto pequeño, un gesto íntimo que habían compartido en el pasado. Aquel cariño deliberado fue la confirmación final. No era un reflejo, no era un sueño, era él. Yukin soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo, y le devolvió el apretón de manos con todas sus fuerzas. La puerta de la habitación se abrió de repente. Una enfermera entró para la ronda nocturna de rutina, su rostro cansado iluminado por la luz del pasillo. «¿Está todo bien por aquí, Keri?» Se detuvo a mitad de la palabra. Su bandeja de medicamentos cayó al suelo con un estruendo de pastillas y vasos de plástico, esparciéndose. Tenía los ojos desorbitados, fijos en la escena que tenía delante, en el paciente en coma desde hacía 10 años, con los ojos abiertos y fijos, sujetando la mano de su visitante, que lloraba y reía al mismo tiempo. La enfermera se quedó paralizada un segundo, su cerebro intentando procesar una imagen que desafiaba una década de informes médicos. Y entonces hizo lo único que podía hacer. Se dio la vuelta y corrió por el pasillo, gritando: «¡Doctor! ¡Doctor! ¡Habitación 302! Ahora el caos estalló. En minutos, la habitación estaba llena de médicos y enfermeros. Rodearon la cama, hablando todos a la vez, iluminando los ojos de Kinao con linternas, comprobando sus reflejos. A Yukin la apartaron suavemente, pero con firmeza, a un rincón de la habitación, observándolo todo con el corazón en un puño. Kinao, por su parte, se cerró a ellos. No respondió a sus órdenes. No siguió la luz con los ojos. Su cuerpo volvió a parecer inerte. Solo tenía energía para una cosa, y no la desperdiciaría con ellos. Mantuvo su agarre en la mano de Yukin, la única ancla en aquel huracán, y mantuvo sus ojos fijos en ella. Para el mundo médico, era un fenómeno inexplicable. Para Yukin, era una declaración. No había despertado para ellos, había despertado. Para ella, en el médico jefe, el mismo que había hablado de poca actividad cerebral años atrás, estaba pálido y atónito. Se acercó a Kinao. «Paciente, ¿puede oírme? Apriéteme la mano». Kinao lo ignoró. El médico se volvió entonces hacia Yukin, con la confusión y la admiración luchando en su rostro. «¿Él le ha respondido a usted?», preguntó, con la voz llena de asombro. Yukin, todavía temblando, solo asintió. Y entonces, Kinao realizó su último acto de la noche. Giró la cabeza en la almohada. Un movimiento lento y chirriante, apartándose del médico y volviéndose aún más hacia Yukin. El mensaje fue meridianamente claro para todos en la habitación. Su mundo, su enfoque, su lealtad, le pertenecían solo a ella. La era del paciente silencioso había terminado. La era del poder de Kinao acababa de empezar. El hospital metropolitano se sumió en un estado de caos controlado. La noticia del milagro de la habitación 302 se extendió como la pólvora. Médicos de todas las especialidades, neurólogos, psicólogos, todos querían una parte del paciente que había regresado de entre los muertos. Los reporteros acamparon en la entrada del hospital, intentando sobornar a los empleados por una foto o una declaración. El administrador,
que antes quería deshacerse de Kinao, ahora lo veía como un billete de lotería premiado, el descubrimiento que pondría al hospital en el mapa mundial. Intentaba tomar el control, hablando con la prensa sobre nuestros procedimientos innovadores. ¿Pero Kinao? ¡Ja! Se había cerrado a los exámenes, a las preguntas, al mundo. Su cuerpo permanecía en la cama, pero su mente estaba en otro lugar. Solo reaccionaba con un ligero apretón de manos o una mirada fija. Cuando Yukin le hablaban, ya no era un paciente, era una fortaleza. Y Yukin era la única que tenía la llave. Esta negativa a cooperar con el equipo médico era un acto deliberado de poder. Kinao, el maestro observador, pasó 10 años analizando las dinámicas de poder desde su cama. Sabía que la información era la moneda más valiosa. Al negarse a darles ningún dato sobre su experiencia, mantenía el control total. Podían estudiar su cuerpo, pero su mente, la verdadera historia, permanecía en una caja fuerte. Esto lo convertía en un enigma, una anomalía que no podían explicar ni replicar. Para los médicos era frustrante. Para Kinao era estratégico. No sería un conejillo de indias. Su recuperación, su historia, le pertenecerían solo a él y a Yukin. Estaba enseñando sutilmente al mundo su primera regla. No respondía a nadie, salvo por su propia voluntad. Aquella primera noche, después de que el caos disminuyera y la última enfermera curiosa se fuera, finalmente se quedaron solos. El silencio en la habitación era diferente ahora. Ya no era pesado, sino que estaba cargado de una electricidad de cosas no dichas. Con la voz todavía un susurro doloroso, Kinao no habló de sí mismo. Le preguntó por ella. «Cuéntamelo todo, Yukin». Cada día ni ella se lo contó. Durante horas, con la voz entrecortada, describió cómo dejó la universidad, la pelea con sus padres, los trabajos humillantes, la soledad, la desesperación, la venta de cada bien preciado. Habló sin victimizarse, simplemente relatando los hechos de su vida en la última década. Kinao escuchaba, su rostro una máscara inmóvil, pero por dentro, el narrador veía cada palabra de ella transformarse en una placa de acero, forjando la armadura de su venganza. No solo estaba escuchando una historia triste, estaba compilando un dossier, grabando cada nombre, cada ofensa, cada lágrima. Cuando Yukin finalmente terminó, agotada por la confesión, tenía lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho, Kinao. Mi vida se ha vuelto tan pequeña». Él, con un esfuerzo que le costó casi toda su energía, le apretó la mano y susurró 3 palabras que lo redefinieron. «Todo Antú, eres gigante». La simplicidad y la sinceridad de esas palabras la golpearon con más fuerza que cualquier declaración de amor. Él no veía una vida pequeña, veía la Mayo R, demostración de fuerza que jamás había presenciado. En ese momento, no solo la amaba, la veneraba, y en su mente, la lista de deudores creció. No eran solo los que la habían humillado directamente, sino todo el sistema, toda la sociedad que permitió que una persona tan gigante fuera tratada de forma tan pequeña. Su misión no era solo personal, era una corrección en el tejido del universo. La fisioterapia comenzó al día siguiente. Kinao la abrazó con una ferocidad que sorprendió al equipo. El dolor era insoportable. Cada movimiento, cada estiramiento, era como si le desgarraran los músculos y se los quemaran con ácido. Sus nervios, recién despiertos, gritaban en protesta, pero Kinao no emitía ni un sonido. Su rostro permanecía impasible, canalizaba el dolor, transformándolo en combustible. Cada gota de sudor era una humillación que se pagaba. Cada músculo que se reconstruía era un ladrillo en el castillo de su venganza. La fisioterapeuta, una joven llamada Ana, estaba maravillada y un poco asustada. «Nunca he visto a nadie con tanta fuerza de voluntad», le dijo a Yukin. «Es como si estuviera enfadado con sus propios músculos, obligándolos a obedecer». Yukin sonrió, sin entender la profundidad de esa observación. Kinao no estaba enfadado con sus músculos, estaba enfadado con el mundo, y su cuerpo era la primera nación que necesitaba reconquistar. Su progreso fue aterradoramente rápido. En una semana, podía sentarse en la cama sin ayuda. En 2, podía ponerse de pie, apoyado, en barras durante unos segundos. Su mente, afilada por una década de disciplina, controlaba su cuerpo con una precisión implacable. Pero para él era demasiado lento. Cada día que pasaba en su debilidad física era un día en que Yukin todavía vivía en esa miseria. Un día más en que sus enemigos vivían en paz. La urgencia lo consumía. Empezó a hacer ejercicios secretos durante la noche, cuando todos dormían, llevando su cuerpo mucho más allá de los límites recomendados, arriesgándose a sufrir lesiones, pero acelerando el proceso. No se estaba recuperando,
Se estaba movilizando para la guerra y su cuerpo era su primer ejército. Un ejército que entrenaría para ser despiadado. En la tercera semana, supo que era hora de dar el siguiente paso. Su voz seguía siendo débil, pero consistente. Podía formar frases completas. Llamó a Yukin, con los ojos serios. Yukin, necesito que hagas algo por mí sin preguntas. ¿Confías en mí? Ella miró al hombre que tenía delante. Era y no era el Kina que conocía. Había una nueva dureza en su mirada, una autoridad fría que era intimidante, pero su amor por él y ahora su fe en el milagro que representaba era absoluta. Asintió, sin dudar, cualquier cosa. Él entonces le dio las instrucciones, las palabras saliendo en un susurro bajo y conspirador. Encuentra un teléfono seguro. No tu móvil, llama a este número. Un hombre llamado Silas contestará. Dile exactamente esta frase. El halcón está en el nido roto y la tormenta se acerca. ¡Hey! Yukin sintió un escalofrío. La frase era poética y siniestra. No tenía ningún sentido. ¿Halcón? ¿Nido roto? Preguntó, confundida. No preguntes, solo dilo. Puede que dude de ti. Puede que cuelguen si eso pasa. Vuelve a llamar y repite. No digas nada más. Solo la frase. Es lo más importante que has hecho en tu vida, Yukin. La intensidad de su mirada era aterradora. Memorizó la frase, sintiendo el peso de cada palabra enigmática. Ella, una chica corriente que había pasado la última década entre hospitales y cafeterías, ahora estaba involucrada en algo que parecía sacado de una película de espías, pero no cuestionó. Se levantó, le dio un beso en la frente y salió de la habitación con una misión que no entendía, pero que ejecutaría con la misma lealtad con la que le había cambiado las sábanas durante 10 años. Encontró una cabina telefónica antigua y sucia a 10 manzanas del hospital, un dinosaurio de una época pasada. Parecía más segura que cualquier otro teléfono. Con las manos temblorosas, marcó el número que Kinao le había dado. El teléfono sonó solo una vez antes de que una voz grave y sin emoción respondiera. Dígame. La voz era como el granito. Yukin respiró hondo. El halcón está en el nido roto y la tormenta se acerca. Recitó, las palabras sonando absurdas y teatrales en su propia boca. Hubo un silencio mortal al otro lado de la línea. Un silencio tan largo que Yukin pensó que se había cortado la llamada. Finalmente, la voz de granito habló, cada sílaba, goteando escepticismo y amenaza. ¿Quién es usted? ¿Dónde ha oído eso? El miedo recorrió la espina dorsal de Yukin, pero la instrucción de Kinao fue clara. Colgó el teléfono en la cara del hombre más aterrador con el que jamás había hablado. En el cuartel general del clan, un rascacielos que perforaba el cielo de la ciudad. Silas, el jefe de seguridad de la familia durante 40 años, permaneció inmóvil, con el teléfono en la mano. Su rostro, normalmente una máscara impasible, estaba pálido. El halcón está en el nido roto. Era un código antiguo, un protocolo fantasma conocido solo por él, por el amo del clan y por el joven heredero. Un código que debía usarse solo en caso de secuestro o de una amenaza existencial para la familia, para señalar que el heredero estaba vivo, pero cautivo y bajo coacción. No se había usado en más de 50 años. Silas pensó que era una broma de mal gusto, un fraude. Pero, ¿quién en el mundo podría conocer esa frase? Su corazón de viejo soldado empezó a latir más deprisa. Y entonces, su teléfono seguro volvió a sonar. Era el mismo número bloqueado de una cabina pública, contestó. Y la misma voz de mujer, temblorosa pero decidida, repitió la frase. La broma había terminado. La realidad era mucho más impactante. En menos de 5 minutos, la maquinaria de poder más discreta y eficiente del país se puso en marcha. No hubo sirenas ni alarmas, solo una serie de órdenes silenciosas y encriptadas. Silas aún no notificó al padre de Kinao. Primero, necesitaba confirmar. Movilizó a su unidad de élite, la sombra del halcón, hombres reclutados de las fuerzas especiales, leales solo al clan, usando tecnología de rastreo y triangulación. La ubicación de la cabina telefónica se identificó en segundos. Se enviaron equipos al hospital metropolitano. La orden era simple en proteger el perímetro, identificar el objetivo y esperar la orden de Silas. El imperio, que dormía en relación con su heredero perdido, había despertado con la furia de un leviatán. Angé iba a buscar lo que era suyo. Cuando Yukin volvió a la habitación del hospital, encontró a Kinao mirando hacia la puerta, esperando. «Lo he hecho», dijo, todavía temblando un poco. Él ahí no parecía muy contento. Kinao solo le hizo un pequeño y tranquilizador asentimiento con la cabeza. «Has estado perfecta. Ahora, espera», no tardó mucho.
Menos de una hora después, se produjo un cambio sutil en el pasillo. Los ruidos normales del hospital fueron reemplazados por un silencio. Tenso Ane, a la enfermera que estaba en el puesto de enfermería, se le informó educadamente de que su presencia ya no era necesaria en esa planta. Entonces, se abrió la puerta de la habitación de Kinao. Entró un hombre alto, de pelo canoso y traje impecable. Sus ojos, fríos como el invierno, pasaron por encima de Yukin como si fuera invisible y se fijaron en Kinan, el hombre. Silas se arrodilló junto a la cama, inclinando la cabeza. «Joven amo», dijo, la voz antes de granito ahora llena de una emoción reverente. «Perdone nuestra tardanza. Estamos aquí». Yukin observó la escena, su cerebro simplemente negándose a procesarla. El hombre aterrador del teléfono estaba arrodillado. «Joven amo». Su mundo se inclinó sobre su eje. Miró a Kinao, el hombre con el que había compartido sus miedos y sueños, el humilde repartidor, y lo vio de una forma completamente nueva. No parecía sorprendido. Parecía Anne en casa. Miró a Silas y habló, su voz débil, pero cargada de una autoridad incuestionable. «Sí, Lazan has envejecido». Silas levantó la cabeza, un brillo de lágrimas en los ojos. «Usted también, joven Amon, usted también». Fuera de la habitación, Yukin podía ver las siluetas de otros hombres de traje, de pie como estatuas, vigilando el pasillo. El hospital ya no era un hospital, era una fortaleza. Y el hombre en la cama no era un paciente, era un rey en su trono. El shock de Yukin era tan profundo que se sentía físicamente distante, como si estuviera viendo una película. ¿Quién era Kinao? ¿Qué era todo aquello? El miedo empezó a infiltrarse, un miedo frío y diferente a todos los que había sentido antes. No era el miedo a la pobreza o a la soledad, era el miedo a lo desconocido, el miedo a haber amado a un fantasma, a una invención. Un abismo de poder y secreto se abrió de repente entre ellos, y ella estaba al borde, mareada y aterrorizada. Ella, que había sido su única protectora, su única familia, ahora se sentía como una extraña, una campesina que había entrado accidentalmente en la corte del rey. Su papel tan claro y vital durante una década se disolvió de repente. Ya no sabía cuál era su lugar. Kina vio el miedo y la confusión en sus ojos. Incluso en medio de su triunfo, el dolor de ella era lo único que podía afectarlo. Despidió a Silas con un gesto. «Prepara mi traslado. Quiero al mejor equipo médico del mundo aquí en 2 horas. Y sella esta planta. Nadie entra, nadie sale sin mi permiso». Silas se sintió y se retiró, cerrando la puerta. Kinao se quedó solo con Yukin de nuevo. El silencio estaba cargado con el poder recién revelado. Se volvió hacia ella, su mirada suavizándose. «Yukin, siéntate en té. Debo la verdad, toda la verdad». Y con la voz ganando fuerza cada minuto, comenzó a contar su historia. La historia del clan, de la prueba, del disfraz y del plan de contárselo todo esa noche. Hacía 10 años. Habló durante casi 1 hora, sin omitir nada. Le contó sobre la frialdad de su crianza, la inmensa presión de ser el heredero y el deseo de su padre de que aprendiera el valor del mundo real. «La prueba era para enseñarme sobre el dinero, Yukin, pero me enseñó sobre el valor. Y el único tesoro que encontré en esos 5 años fuiste tú». Explicó que la mentira era una carga, pero que el amor que nació de ella era lo más real de su vida. Describió cómo, en su prisión de 10 años, el recuerdo de ella fue su única cordura, su única razón para luchar. «Cada palabra que me dijiste, cada lágrima que lloraste, la oí y la sentí. Fuiste mi luz. En la oscuridad, Yukin, siempre lo ha sido». Cuando terminó, Yukin lloraba en silencio. No eran lágrimas de miedo, sino de una comprensión abrumadora. No era un extraño, era el mismo Kinao, el luchador, el hombre amable que amaba, solo que envuelto en circunstancias que no podía imaginar. La mentira del pasado ya no importaba, eclipsada por la verdad de su devoción durante la última década. Ahora entendía la fuerza que veía en él, la determinación que lo hizo despertar. No era solo amor, era el poder de un rey luchando por volver a su reino, y ella era su reino. Finalmente lo entendió, no era la campesina, era la reina Solo, que aún no tenía la corona. Kinao le tendió la mano, su agarre ahora notablemente más fuerte. «Sé que es mucho que asimilar, y tu vida va a cambiar drásticamente a partir de hoy. Pero una cosa nunca cambiará». La acercó, sus ojos fijos en los de ella, la intensidad en ellos un fuego consumidor en tu anillo. «Todo lo demás es solo un detalle». Luego le acarició la cara, el primer gesto de cariño que pudo iniciar en más de 10 años. «Te hice una promesa silenciosa todos los días en esa oscuridad, Yukin.
una promesa de que te recompensaría y de que haría pagar a cada persona que se atrevió a hacerte daño. La forma en que dijo la palabra pagar, con una frialdad calculadora, le envió un escalofrío por la espalda, pero no de miedo. Era un escalofrío de poder. La primera deuda que hay que pagar, continuó, con voz de susurro conspirador, es con tu familia, tus padres. Te humillaron, te abandonaron cuando más los necesitabas. Te repudiaron por amar a un pobre. Yukin pensó en sus padres. El dolor del rechazo todavía una cicatriz en su corazón. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, casi con miedo de la respuesta. Una sonrisa lenta, la primera sonrisa verdadera de Kinao en 10 años, comenzó a formarse en sus labios. Era una sonrisa aterradora y magnífica. No voy a hacerles nada, mi amor. Voy a darles exactamente lo que quieren en riqueza, estatus, y lo haré de la manera más espectacular y humillante posible. Voy a pedir tu mano en matrimonio. Y la propuesta será una oferta que su codicia no podrá rechazar. La mente de Yukin dio un vuelco en matrimonio en la palabra que había soñado y enterrado hacía tanto tiempo. Estaba planeando enfrentarse a sus padres, no con rabia, sino con una demostración de poder tan abrumadora que los aplastaría. Usaría su propia codicia como un arma. Miró al hombre en la cama, que ahora parecía un depredador descansando, planeando su primer ataque. Ya no era solo el amor de su vida, era su campeón, su vengador, y se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La prueba en el hospital había terminado. La prueba para el resto del mundo estaba a punto de empezar, y ella estaría a su lado, ya no como cuidadora, sino como su compañera. Su reina las semanas siguientes fueron una demostración silenciosa de poder y eficiencia. Kinao fue trasladado del hospital no a una casa, sino a la suite presidencial de uno de los hoteles de 5 estrellas de su clan. Una planta entera que se transformó en una clínica de rehabilitación privada de la noche a la mañana. Los mejores especialistas del mundo fueron traídos en jets privados. La tecnología médica más avanzada, parte de ella todavía experimental, llenaba las habitaciones. La transformación de Kinao fue rápida y brutal. Alimentado con la mejor nutrición e impulsado por una voluntad de hierro, su cuerpo respondía a la fisioterapia intensiva a una velocidad que los médicos consideraban imposible. La palidez enfermiza dio paso a una vitalidad saludable y la fragilidad de sus miembros fue reemplazada por una fuerza contenida. La energía de un depredador recuperándose de una herida, más peligroso que nunca. Yukin también fue transformada, aunque de manera más sutil e incómoda. Su ropa gastada fue reemplazada por un vestuario de alta costura elegido por estilistas. La comida insípida del hospital dio paso a platos creados por chefs de renombre. Pero ella se movía por ese mundo de lujo silencioso como un fantasma. La opulencia la asfixiaba. Se sentía una impostora, una actriz en un papel para el que no había audicionado. Lo que más la perturbaba era el cambio en Kinao. Seguía siendo amable con ella, su amor era la única constante, pero con el resto del mundo era diferente. Frío, calculador, sus ojos perdiendo la suavidad y ganando el brillo duro de un estratega. Estaba enamorada del repartidor, pero vivía con un rey. Y la transición era vertiginosa y aterradora. Después de un mes, Kinao decidió que estaba listo. Estaba sentado en un sillón de cuero, vestido con un traje sencillo pero de corte perfecto, mirando la vista panorámica de la ciudad. Parecía un ejecutivo en la cima del mundo. Yukin estaba a su lado, leyendo un libro. Cogió el teléfono, un dispositivo seguro que Silas le había proporcionado, y marcó un número de memoria. Yukin lo observó. No le pidió a ella que llamaran él, lo haría él mismo. La voz de su padre respondió, irritada. Dígame, Kinao habló. Su voz ahora fuerte, clara y desprovista de toda emoción. Señor Uedan, soy Kinao. Me gustaría concertar una reunión con usted y su esposa para discutir un asunto de negocios referente a su hija, Yukin. El silencio al otro lado fue profundo. El padre de Yukin, sorprendido, balbuceó, Kinao. ¿Elan el repartidor? Creí que estabas en Kinao, lo interrumpió. Su voz cortante como el cristal. Los detalles de mi salud no forman parte de la agenda. Tengo una propuesta que creo que será de su interés financiero. Mañana a las 3 de la tarde. En su casa, la audacia de Kinao al dictar el lugar y la hora y la mención de interés financiero despertaron la codicia latente del viejo. Él, que nunca se preocupó por su yerno en coma, ahora veía signos de dólar. Sí, por supuesto. Estaremos esperando. Al colgar, Kinao miró a Yukin. Es hora de visitar a tus padres, mi amor. La tranquilidad en su voz era mucho más aterradora que
cualquier grito de rabia. Al día siguiente, un convoy de 3 Rolls Royce negros e idénticos se deslizó silenciosamente por la modesta calle donde vivían los padres de Yukin. La estampa era tan incongruente que los vecinos salieron a sus puertas para mirar, boquiabiertos. Del coche del medio bajaron Kinao y Yukin. Él, impecable, con un traje gris oscuro que parecía cosido a su cuerpo, moviéndose con una confianza que rozaba la arrogancia. Yukin, a su lado, llevaba un vestido elegante y sencillo, pero que gritaba riqueza. Estaba nerviosa, su corazón latiendo con fuerza. Volver a esa casa, de la que fue efectivamente expulsada, en esas circunstancias, parecía un sueño febril. Ya no era la hija avergonzada. Regresaba a su pasado como parte de una fuerza de ocupación. Sus padres los esperaban en la puerta. Sus rostros una mezcla cómica de asombro, avaricia y falsa solicitud. Vieron los coches, la ropa, el aura de poder que emanaba de Kinao, y la transformación fue instantánea. El desprecio de años fue reemplazado por sonrisas serviles. La madre de Yuki, que antes lo llamaba peso muerto, ahora se deshacía en elogios. Kinao, querido, ¡qué sorpresa tan maravillosa! ¡Te ves tan saludable! Su padre le estrechó la mano a Kinao con un entusiasmo exagerado. Kinao dejó su mano lánguida y fría en la de él. Un sutil acto de dominación. Él y Yukin fueron conducidos a la sala de estar, la misma estancia donde, años atrás, habían sido juzgados y condenados. El aire en la sala estaba cargado. Los padres de Yukin intentaban iniciar una conversación, preguntando sobre la milagrosa recuperación de Kinao, con los ojos brillando de curiosidad codiciosa. Kinao ignoró los intentos de socialización. Se sentó, indicando con un gesto a Yukin que se sentara a su lado, y esperó en silencio. Dejó que el silencio se alargara, volviéndose incómodo, luego doloroso. Él era el dueño del tiempo, el maestro de la atención. Los observaba retorcerse, la falsa simpatía desvaneciéndose y la ansiedad apareciendo. Yukin, a su lado, se sentía una espectadora en su propia tragedia familiar. Veía a sus padres, ya no con el dolor de la hija rechazada, sino con la mirada fría y analítica que había aprendido de Kinao, y lo que veía le daba asco. Finalmente, cuando la tensión era casi insoportable, Kinao habló. No he venido a tomar el té. Su voz era tranquila, pero llenaba la habitación. Como dije, tengo una propuesta de negocios. Miró directamente al padre de Yukin. Tengo la intención de casarme con su hija. La declaración cayó en la sala como una bomba. Sus padres se miraron, con los ojos desorbitados. El padre, recuperándose rápidamente, vio la oportunidad de su vida. Adoptó un aire solemne y falso. Bueno, Kinao, esto es serio. Como sabes, la situación de ustedes, su asociación con un hombre en su condición anterior, ha manchado la reputación de nuestra familia. Una unión así requeriría una compensación sustancial para reparar los daños. Estaba, efectivamente, poniéndole un precio a su propia hija. Yukin sintió ganas de vomitar. La crueldad y la codicia descarada de su padre eran peores de lo que jamás había imaginado. Miró a Kinao, esperando ver rabia, pero el rostro de él permaneció impasible. Estaba esperando esto. Ann quería esto. Quería que revelaran la verdadera naturaleza de sus almas, sin disfraces. Su madre añadió rápidamente ansí. Y Yuke abandonó sus estudios, su oportunidad de un buen futuro. Por tu culpa, necesitamos asegurarnos de que ella y nosotros estemos cuidados. No estaban pidiendo una dote para su hija, estaban pidiendo un rescate por sus propios sueños fracasados, usando la lealtad de Yukin como moneda de cambio. Era la traición final, y Kinao la acogió con un silencio gélido. Entiendo, dijo Kinao finalmente, después de dejar que expusieran toda su podredumbre en reparación. ¿Compensación? Ann saboreó las palabras como si fueran veneno. Luego se inclinó hacia adelante y de un bolsillo interior de su chaqueta sacó una pequeña caja de terciopelo negro. No la abrió, simplemente la puso en la mesa de centro. Esta es mi oferta inicial. Del otro bolsillo sacó una fina carpeta de cuero y la colocó junto a la caja. Y esta es la estructura del acuerdo. Los ojos de los padres de Yukin estaban fijos en la caja y en la carpeta, conteniendo la respiración. Su codicia era algo vivo, una bestia hambrienta que llenaba el espacio entre ellos. Kinao abrió la caja. Dentro, descansando sobre él, terciopelo, estaba el corazón del halcón. El diamante azul profundo parecía absorber la luz de la habitación y brillar con un fuego interior. Era una joya de un tamaño y una perfección tan absurdos que parecía irreal. La madre de Yukin ahogó un grito.
llevándose la mano a la boca. Su padre se inclinó hacia adelante, hipnotizado. «Este anillo», dijo Kinau, con la voz baja y peligrosa, «vale más que todas las propiedades de este barrio, más que esta ciudad. Esta es la dote para Yu-Kin». Cerró la caja y la empujó suavemente sobre la mesa antes de ella. «No de ustedes». Luego abrió la carpeta. «Esto, sin embargo, es para ustedes». Angiró un documento para que pudieran leerlo. Era un contrato de transferencia de acciones, una de mis empresas más pequeñas, una startup tecnológica. Como compensación por su dolor y sufrimiento, estoy dispuesto a darles el 1% de las acciones. Al valor de mercado actual, eso equivale a 9 cifras. Suficiente para ponerlos en la lista de los más ricos del país. Los padres de Yu-Kin miraron el número en el papel y sus rostros se transformaron. La codicia se convirtió en éxtasis puro. Sin disfraces, vieron yates, mansiones, una vida de lujo más allá de sus sueños más salvajes. Apenas podían respirar. El padre extendió una mano temblorosa para coger el contrato. Kinau puso la mano sobre el documento, impidiéndoselo. Sus ojos, antes fríos, ahora ardían con una intensidad gélida. Pero hay una condición, la parte más importante. El Acuerdon hizo una pausa, asegurándose de tener su total y desesperada atención. Darán su bendición a nuestro matrimonio, asistirán a la ceremonia y sonreirán para las cámaras. Y después de eso, desaparecerán de la vida de Yu-Kin para siempre. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. El éxtasis dio paso a una confusión atónita. ¿Qué?, balbuceó su madre. ¿Nunca más hablar con nuestra hija? Exactamente, dijo Kinau, su voz un látigo. La abandonaron cuando más los necesitaba. La despreciaron por amar a un hombre que juzgaban indigno. Acaban de intentar vendérmela. No merecen el título de padres. Cada palabra era una puñalada. Así que esta es la elección. Es simple, pueden tener el dinero, la riqueza, que obviamente valoran por encima de todo, o pueden tener a su hija. No pueden tener las dos cosas. En expuso su elección en su forma más cruda y brutal. No estaba ofreciendo un negocio, estaba dictando una sentencia. Los estaba forzando a admitir, mediante una firma, lo que realmente eran Ang. Un silencio terrible cayó sobre la sala. Yu-Kin observaba a sus padres, con el corazón roto, no por amor, sino por la fealdad de la escena. Vio la lucha en sus rostros, una chispa de decencia parental, de amor genuino, luchando contra toda una vida de codicia y resentimiento. Por un momento, una parte de ella deseó que rechazaran el dinero, que la eligieran a ella, pero fue solo un momento. La batalla fue corta. El brillo del diamante y el peso de las 9 cifras eran demasiado fuertes. El padre de Yu-Kin miró a su esposa y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Cogió el bolígrafo que Kinau había colocado convenientemente sobre la mesa, con la mano todavía temblorosa, pero con los ojos firmes y llenos de una nueva y terrible resolución. El padre de Yu-Kin firmó el contrato. Y luego, su madre firmó también. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue el sonido de un lazo familiar siendo permanentemente cortado. Habían hecho su elección. Habían vendido a su hija. Kinau empujó la carpeta y la caja del anillo hacia su lado de la mesa. Se levantó. Ang, el trato está hecho. Mis abogados se pondrán en contacto. Se volvió hacia Yu-Kin, que estaba de pie, pálida, y le tendió la mano. Ámonos, mi amor. No hay nada más para nosotros aquí. Al salir de la casa, dejando a sus padres atrás para contemplar su nueva y vacía riqueza, Yu-Kin no miró hacia atrás. Sintió una oleada de profunda tristeza. El duelo final por una familia que nunca tuvo de verdad. Pero bajo la tristeza había una nueva sensación a ligereza. Una cadena que la ataba a un pasado de dolor y rechazo había sido rota. El hombre a su lado no solo la amaba, la veía, la entendía. Había entrado en la guarida de sus dragones y los había matado. No con fuego, sino con su propia codicia, la había liberado. En el lujoso silencio del Rolls Royce, mientras se alejaban de aquella calle para siempre, Yu-Kin finalmente rompió el silencio. «Gracias», susurró, con la voz llena de una emoción. Compleja, Kinau le cogió la mano y la besó. «Yo no he hecho nada», respondió suavemente. «Ellos tomaron su decisión hace mucho tiempo. Yo solo puse un contrato delante de ella». La miró y el brillo frío de venganza en sus ojos fue reemplazado por la calidez de su amor. Una deuda pagada, la primera de muchas. Luego abrió la caja del anillo que había recogido de la mesa en el último segundo, revelando el corazón del halcón. «Creo que esto es tuyo, por derecho», dijo, con cuidado.
cuidado, deslizó él. Magnífico anillo en su dedo le quedaba perfecto. Yukin Rida, la mujer que se enfrentó al mundo por mí, el alma más fuerte que he conocido. ¿Aceptas casarte con este humilde ex repartidor? Las lágrimas que asomaron a los ojos de Yukin esta vez eran de pura alegría. Se rió, una risa genuina y libre que parecía no haber tenido en una década. Sí, dijo en sí. Acepto. Kinao sonrió, una sonrisa verdadera y satisfecha. Genial, dijo, mientras el coche aceleraba hacia el horizonte de la ciudad. Porque ahora tenemos una boda que planear. Un evento que hará que el mundo entero se detenga a mirar y será la plataforma perfecta para encontrar algunos otros invitados no deseados que están en mi lista. La promesa flotaba en el aire, llena de amor, poder y el presagio de una guerra venidera. La prueba de Yukin había terminado. La venganza de Kinao apenas había comenzado y lo enfrentarían todos juntos, ya no como víctima y salvador, sino como rey y reina, a punto de reclamar su tablero de ajedrez. ¡Ajedrez!